de la República Bolivariana de Venezuela les da la más cordial bienvenida a la clase magistral titulada Verdades sobre el golpe ciberfascista. A continuación, ponencia por parte del ciudadano Samuel Moncada, profesor, historiador, embajador y nuestro representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. Adelante. Muy buenos días, muchísimas gracias por venir y aceptar esta convocatoria para discutir este tema tan importante para toda Venezuela hoy. Le doy la bienvenida a todos, por supuesto, pero en especial al cuerpo diplomático que fue invitado para escuchar parte de esta intervención, y por eso le pido disculpas si voy a hablar un poquito más lento, pero hay interpretación para ellos, y si voy muy acelerado van a perder ellos también un poco el contenido. Entonces hay un problema de velocidad por la interpretación. Voy a tratar de entrar directo, hay mucho material. Lo que vengo aquí a proponerles un camino de investigación. Algunas cosas ustedes conocen, algunas cosas estoy seguro que no conocen. Esto me aterra, es un equipo de investigación que tenemos estudiando esto de hace meses, y que estaba ansioso por presentarlo desde hace 2 o 3 semanas. Creo que es la buena oportunidad después de la decisión de ayer del tribunal. El nombre técnico, el nombre correcto, mediático, es que el golpe es ciberfascista, pero el nombre técnico académico es ese: la intervención de Estados Unidos en nuestro sistema electoral como técnica de golpe de Estado en el 2024. Lo que yo le voy a contar aquí es cómo Estados Unidos está dando un golpe de Estado en este mismo momento, y lo ha venido dando continuadamente, sin pausa, y esta vez lo usó derrocando el sistema electoral. En otros casos ha usado las Fuerzas Armadas, en otros casos son los medios, en el año 2022, la guarimba, pero hay una combinación de técnicas que es muy importante que ustedes entiendan. La enorme dificultad para el que recibe el golpe, que no sabe ni qué lo golpeó, como nosotros, y entonces decimos que es un señor en México encerrado en un cuarto que está tumbándole el SEBIN, las identificaciones de los miembros del SEBIN, o alguien que se está robando el Seguro Social o el carnet patria desde Buenos Aires, o un chileno que está en Santiago solo en un cuarto, un hacker. ¡Mentira! Vamos a tratar de entender qué fue lo que pasó aquí, y la primera imagen que yo les pongo es esta. Se me ocurre, son como muchos tentáculos. La primera imagen que se me ocurrió fue un gran pulpo, que es la imagen que siempre ponen de los imperios, un gran pulpo apropiándose del mundo con muchos tentáculos, atacando de muchas maneras. Pero otra imagen quizá más benigna que se me ocurre, para más mental, para tratar de entender, es una orquesta, es más sencilla. Hay muchos instrumentos, y entonces uno escucha el violín, el violonchelo, el bajo, etc. Y uno cree que son músicos individuales, pero en realidad hay un maestro de orquesta, hay una partitura que es común a todos están tocando desde la misma partitura, la misma canción, la misma pieza, y hay alguien que dirige a cada uno de esos tentáculos y a cada uno de esos músicos una mente maestra. Y eso es lo que quiero entender, cuál es la mente maestra y qué fue lo que pasó. Para entender eso, hay un concepto que no es mío, que me lo estoy copiando de este señor Merlin Boone, un norteamericano. Lo copio porque es un concepto americano para los americanos, no porque me sirve a mí. Quiero entender la mente de los americanos. No es que es un concepto que me lo copio porque sea muy bueno, me lo copio porque es tratando de explicarlos a ellos con sus propias palabras. Ok, los responsables políticos y los profesionales utilizan a menudo los términos operaciones cibernéticas, es el golpe cibernético, ¿verdad? Los ataques, los hackers, la cosa. La guerra de información, todos sabemos, las redes. Operaciones de información, lo mismo. Operaciones psicológicas, lo mismo. Y operaciones de influencia, para describir el amplio espectro de actividades relacionadas con contrarrestar y proyectar influencia en el extranjero. No obstante, un estudio reciente patrocinado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos define las operaciones de influencia, que es lo que nosotros estamos sufriendo, las operaciones de influencia, como la aplicación coordinada, integrada, sincronizada de las capacidades nacionales, diplomáticas, informativas, militares, económicas y de otro tipo en tiempos de paz, crisis, conflicto
y post-conflicto para fomentar actitudes, comportamientos o decisiones por parte de públicos objetivos, es decir, el blanco al que le pegan, objetivos extranjeros que favorezcan los intereses y objetivos de Estados Unidos. ¿Ok? Eso es lo que nos están aplicando. Por eso es que hay tantos tentáculos, hay tantos instrumentos, porque es diplomática, informativa, militar, económica, y las que no conocemos. Hay operaciones abiertas, las diplomáticas, las sanciones o las medidas coercitivas unilaterales, que es lo que se llama realmente 930, son públicas. Pero esas mismas medidas coercitivas que son abiertas y públicas, por debajo tienen un lado encubierto, que son todos ellos llamando a los comerciantes, a los banqueros, a los industriales, a los navieros: no te toques dinero, no te metas con Venezuela, te vamos a quitar el contrato. Hay toda una operación de extorsión encubierta. Toda operación abierta tiene un aspecto encubierto, porque es una agresión lo que está ocurriendo acá. Entonces, con ese concepto es que nos va a empezar a guiar hacia dónde vamos. Voy a echar el cuento del golpe en Venezuela. Esto es un concepto que, como abarca todos los tentáculos, los distintos efectos al mismo tiempo, coordinado con una mente maestra, eso nos va a ayudar. Ahora sí, la siguiente. Esto es interesante porque apenas lo encontré ayer antier, y menos mal que estoy hablando ahora, porque si no sigo subiendo esto todos los días, tengo 8.000 láminas, pero entonces tratando de parar esto, ¿no? Esto va a ser ayer antier. Declaración conjunta de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, el FBI y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras, tienen una agencia para proteger la infraestructura, ciberseguridad, para que no les ataquen, ¿verdad?, sus infraestructuras en Estados Unidos, sobre los esfuerzos iraníes, dicen los Estados Unidos, que están tratando de influir en dónde, en las elecciones de Estados Unidos. Según Estados Unidos, Irán está tratando de influir. Pero es muy interesante porque dice, Irán está tratando, recabando información, dice, no toleraremos, dice ahí en el medio, no toleraremos los intentos extranjeros de influir o interferir en nuestras elecciones, incluidas las campañas políticas estadounidenses. No lo vamos a tolerar. ¿Por qué? Porque es una intervención en los asuntos internos. Yo no sé si Irán está ahí o no, yo creo que no, pero ellos están diciendo que cualquier extranjero que se le ocurra meterse, le va a caer todos los aparatos de seguridad de Estados Unidos, porque es una violación de la soberanía de Estados Unidos, porque es una violación del derecho internacional, porque es una intervención agresiva en la voluntad del pueblo para decidir sus propios asuntos. Estados Unidos está claro cuando le pasa a ellos, pero Estados Unidos no está tan claro cuando se lo hace a los demás. Ellos asumen que a los demás, sí, yo se lo hago, no hay problema. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué? ¿No te gustó? ¿Y qué? Porque lo que quiero que vean es lo celosos que son ellos cuando a alguien se le ocurre intervenir en sus temas internos, pero lo abusadores, descarados que son cuando se meten en los países, en otros países. La siguiente, por favor. Ok, arrancamos. Uno de los puntos importantes es que Estados Unidos no ha parado el golpe de Estado desde el año 2002. Ha habido picos y valles, pero el proceso nunca ha parado. Incluso yo diría picos y valles en aumento, porque desde el 2002 Estados Unidos ha tratado de derrocar al gobierno venezolano y a la revolución bolivariana y al sistema republicano. Carmona era el sistema republicano. Carmona no fue que derrocó al presidente Chávez. Carmona se echó a la asamblea, al fiscal, al defensor, a todo el mundo, a los gobernadores, todo. Era la dictadura pura y dura, sin república. Bueno, y Carmona fue apoyado por Estados Unidos. Quiere decir, esto es de abril de este año. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos desde el 2002, pero hasta hoy, de abril de este año? La posición de Estados Unidos es que ellos, esta es la embajada de Estados Unidos en Bogotá. ¿Qué dice la embajada de Estados Unidos en Bogotá? Que supuestamente es la embajada para Venezuela, pero desde Bogotá. Dice, nuestra máxima prioridad en la unidad de asuntos de Venezuela es la restauración de la democracia. O sea, en Venezuela no hay democracia, ellos la van a restaurar. Ellos vienen a libertarnos. La democracia en Venezuela no existe, ellos van a restaurarla. Y estamos haciendo el máximo esfuerzo para abogar por soluciones negociadas. Luego, la otra parte subrayada dice, el Departamento de Estado y los organismos institucionales y socios internacionales, eso suena muy burocrático, pero recuerden la operación de influencia. Organismos institucionales es que están varias agencias al mismo tiempo funcionando. Departamento de Estado, Departamento de Defensa, Departamento de Justicia, Agencia de Inteligencia, todos al mismo tiempo actuando. Y los socios internacionales, los otros países, los satélites de Estados Unidos, para garantizar que nuestras sanciones selectivas incentiven a Maduro y a sus representantes a dar pasos concretos hacia la elección de elecciones competitivas. Vamos a empujarlo a que haya elecciones. Y el respeto de derechos humanos y libertades. Continuamos apoyando los esfuerzos unificados
de la oposición democrática, la unión de la oposición, de la plataforma unitaria y la legítima Asamblea Nacional de 2015. Por favor, esto es en abril de este año. Ellos siguen diciendo que la única asamblea es la de 2015, no la del 2020. O sea, la única elección que ellos han reconocido en veintitantos años, la del 2015, porque les conviene, porque es la de sus agentes locales. O sea, si entendemos este principio que Estados Unidos está dando un golpe permanente, siempre lo está dando, y que nunca ha reconocido ninguna institución nuestra, ni el CNE, ni el tribunal, ni la asamblea, ni el presidente, ni el nadie, no lo reconoce. Y esa es la posición oficial pública. La siguiente. Vamos a ver cómo lo ha cambiado. Ahora arrancamos en la historia de este año. A principios de este año, en febrero del 2024, la agencia de inteligencia que hace una evaluación de amenazas anuales de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos son 18 agencias. No es nada más la CIA. NSA, no le voy a dar la lista completa, son 18 superagencias dedicadas a todo y tienen una comunidad que trabaja coordinadamente. Ellos hicieron una evaluación sobre Venezuela y dice, el cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mantendrá un sólido control del poder y es poco probable que pierda las elecciones presidenciales en el 24 debido a su control de las instituciones estatales que influyen en el proceso electoral y a su voluntad de ejercer el poder. No autoritario, pero no va a perder las elecciones. Será la evaluación de los organismos de inteligencia. La siguiente. Entramos ya a la historia. Aparece un personaje siniestro que conocemos nosotros, Elliot Abrams. Este es el carnicero de El Salvador, el carnicero de Guatemala, el carnicero de Irak. Ha estado en todas esas guerras y se ha dedicado a la destrucción de Venezuela, pero desde el año 2002 ha estado en todos esos golpes. Elliot Abrams estuvo con Trump encargado de destruir a Irán y a Venezuela, todas las medidas coercitivas, los golpes de Estado. Este es un personaje siniestro. Aparece en julio 19 de este año, 19 de julio, y escribe un artículo donde dice, esta narrativa me importa mucho porque lo que voy a leer ahora de Elliot Abrams, que lo pone él ahí, es una narrativa que se va a repetir por centenares en toda la prensa mundial. Y es una narrativa construida desde allá. La narrativa es así, voy a decirla relativamente rápido. Es la narrativa que se va montando, no a partir de él, sino él es uno de los... Para que entiendan esto, siempre la narrativa nace, el origen es en Washington, ni siquiera en Estados Unidos, en Washington. Nunca en Miami, siempre en Washington. Y en Washington aparecen estos personajes, funcionarios, intelectuales, miembros de los que llaman allá tanques de pensamiento, que son instituciones que producen ideas para los gobernantes, y después que salen de ahí pasa a la prensa de Washington, de la prensa de Washington a la prensa de Estados Unidos, y después baja en cascada hacia América Latina, pasa por Miami, la prensa mexicana, Buenos Aires, etcétera, la repite en España, son cajas de resonancia de estas ideas. Si usted quiere saber dónde está el origen, siempre está acá. Váyase acá con confianza, nunca va a ser en Buenos Aires, nunca va a ser en Madrid, es acá. Ni mucho menos en Altamira, es acá. Entonces, ¿cuál es la narrativa que nace desde acá? Dice, bueno, hay unas elecciones porque obligamos a Maduro, ya vieron antes, ¿verdad? Obligamos a Maduro a ir a unas elecciones. Pero Maduro no puede ganar esas elecciones. ¿Por qué no puede ganarlas? Porque hay un país que está en una crisis humanitaria profunda, no hay comida, no hay seguridad, esa gente se está matando, hay 7 millones de migrantes, todo el mundo sale corriendo, todo el mundo está desesperado, el pueblo está desesperado por salir de Maduro, Maduro es un dictador, el pueblo quiere libertad, Maduro se la niega, y él dice así, las encuestas nos dicen que 70-30, todo el mundo quiere salir de Maduro, 70 contra 30, empiezan las encuestas, la gente quiere salir, está desesperada de él, y el hombre no quiere elecciones, lo estamos empujando porque él no quiere, porque si él va a perder. Y luego dice, si no llega, él no va a querer ir al día de las elecciones, porque va a haber una guerra con Guyana, yo recuerdo hace unos meses, guerra con Guyana, decían, porque Maduro quiere frenar las elecciones. Le va a quitar la tarjeta, no va a permitir que el mundo llegue, va a suspender las elecciones. La idea es que el hombre está asustado y no quiere elecciones. Esa es la narrativa afuera, repetida por toda la prensa, todos los órganos de propaganda, y los medios, etcétera, las redes. Y decía, si llegara el caso, el que llegara el día de las elecciones, y ese hombre se ve atrapado y no puede escaparse, y llega el día de las elecciones, bueno, va a haber fraude. Porque es inevitable, va a haber fraude, la gente lo odia. Ese hombre va a hacer fraude, no hay manera. Y como va a haber fraude, el pueblo va a reaccionar con violencia porque le quitaron sus votos. Y va a haber una reacción muy violenta. Y Maduro va a reprimir. Pero ¿quién va a salvar al pueblo? Las Fuerzas Armadas, porque se van a negar a reprimir a sus conciudadanos que sufren como ellos, todo el hambre, la inseguridad, y ellos van a derrocar al dictador.
Y lo que viene es la salida del dictador, que entonces viene, ellos hablan después de echar todo ese cuento, que no se lo voy a echar aquí, pero lo escribió, dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una salida negociada al dictador. Tenemos que ofrecerle una rampa de salida, como dicen ellos. Tenemos que rebajar los costos de salida. Que se queda fácil que se vaya, ponle el avión para que se vaya para Cuba, el avión, dile dónde quiera él, dale unos millones, que se vaya fácil, porque él tiene que irse, el pueblo no lo quiere, y si nosotros le facilitamos la salida, entonces el pueblo va a tomar el poder y los dictadores se van. Entonces, tenemos que negociar la salida. Incluso hablan de la justicia transicional. Para resolver esto, no podemos castigar a todos esos asesinos. Hay que dejar que algunos se vayan para que sea fácil que entren. Pero a otros no los vamos a perdonar. Y ahorita mismo ustedes ven en las discusiones de la oposición, ellos discuten entre ellos con mucho calor. Este lo perdonamos, este no, este va a castigarse, este no lo podemos perdonar, esta parece inocente pero tampoco porque ya estuvo ahí. Gente que ya incluso está en la oposición, no te vas a salvar. Esa es la idea, ¿no? Y él le dice, ¿cómo hacemos para que el dictador se vaya? Seguimos. Eso es repetido. Les pongo un ejemplo porque ahora viene la siguiente que creo que aquí conocen un poco menos. Este señor se llama Mark Feierstein. Mark Feierstein es el equivalente de Elliot Abrams, pero en el Partido Demócrata. La misma maldad, la misma historia, la misma conspiración, todo lo que es como un espejo en el Partido Demócrata, igual sionista, apoya el genocidio en Palestina, es lo mismo, pero del Partido Demócrata. Y Mark Feierstein conoce mucho Venezuela. Está metido de hace más de 20 años, vamos, más de 25 años. En el 2002 ya estaba metido en el golpe. Y en el 2004 participó en el referéndum. Es un experto en encuestas en Estados Unidos y acá, que participa en varias compañías, está en el gobierno, etcétera. Amigo de la alta dirección demócrata, del mismo modo que Abrams es amigo de la alta dirección republicana, Feierstein es amigo de la alta dirección demócrata. Y Feierstein escribió casualmente en julio este folleto que se llama Escritorio de Venezuela, ¿Cómo parar un golpe? Y la historia que cuenta Feierstein es la siguiente, el mismo cuento de Abrams, todo lo que ya contó, pero dice, no lo va a repetir por eso, pero él lo repite, el Departamento de Estado tiene el reto de evaluar la calidad de las elecciones. El Departamento de Estado es un supervisor de las elecciones de Venezuela. Y comunicar eficazmente sus conclusiones a nivel internacional y dentro de Venezuela. Al igual que el Consejo Nacional Electoral, Estados Unidos podría no ser el actor más eficaz para despertar los instintos democráticos de los militares venezolanos. O sea, mejor no lo hagan ellos directo. Dice, él propone que mejor lo hagan otros países como Brasil, como Colombia, porque Estados Unidos al frente no es buen negociador, la gente lo rechaza, pero que use, como Brasil y Colombia, lo dice él, no yo, ¿ok? Y lo dice como un mejante de las elecciones, y dice, Estados Unidos y sus socios deben estar alerta con prontitud y claridad de cualquier indicio de fraude electoral mediante declaraciones públicas y comunicaciones privadas. Es experto en encuestas, cualquier retraso en el anuncio del recuento de votos o cualquier señal de que el régimen no está dispuesto a reconocer el resultado debería provocar una cascada de condenas internacionales y de contactos con altos dirigentes venezolanos para convencerlos de que se vaya Maduro. ¿Okay? Este es el plan publicado en julio del 24, principio de julio. Siguiente, por favor. Mark Feierstein en la siguiente lámina dice, en el mismo texto, es interesante, es un experto en encuestas, sea como sea, el recuento de votos será tenso, un adivino, un poder de adivinación. La oposición tiene previsto desplegar un observador electoral en casi todos los colegios electorales, a pesar de los esfuerzos del régimen por impedir la supervisión. Esto significa que la campaña de González debería recibir copias impresas de los resultados en casi todos los colegios electorales. Lo sabe en Washington un mes antes. Y lo que le permitirá verificar el recuento oficial. Esto también permitiría a la oposición y a los observadores independientes realizar los llamados recuentos rápidos, muestras estadísticas de los resultados reales en todo el país que podrían revelar al probable ganador antes de que el régimen tenga la oportunidad de mentir sobre el recuento de votos o desacreditar el proceso. Eso lo dice Mark Feierstein en Washington, en este folleto, ¿okay? En julio, un mes antes. Siguiente, por favor. Mark Feierstein, para que sepan quién es, un poco más. Esto es un punto importante. A todos los que me están escuchando y me escuchen después de por día,
Mire, yo no tengo ninguna información secreta de nada. Yo no trabajo con cuerpos de inteligencia, ni cuerpos de inteligencia me dan nada a mí. Yo no investigo fuentes secretas. Todo lo que están viendo acá es público y yo los reto cordialmente, los reto a que verifiquen una y cada una de las cosas que yo estoy diciendo aquí. Todo esto tiene fuentes públicas, no estoy utilizando fuentes secretas, todo está en internet, todo. Entonces, no hay secretos acá. Y todo es comprobable, veraz. O sea, no me crean a mí, crean a la fuente. Y si no crean a la fuente, vayan a la fuente. Todo lo que voy a decir, excepto unas cosas al final, son con datos en la mano, por eso necesitaba esta pantalla. Y Mark Feinstein, para que sepan quién es, en el año 2004, cuando el referéndum revocatorio del presidente Chávez, él también participó en la campaña conspiratoria. Y miren lo que le decía en un Wikileaks, este es un documento oficial del Departamento de Estado, esto no es ningún invento, un documento oficial que fue entregado al público hace años, ¿verdad? Todo sabe la historia de los Wikileaks, y dice acá que en la cuenta de Greenberg, y hecha por Feinstein, Bart Feinstein, dice ahí, se reunió con los embajadores de Brasil, Canadá, Chile, México, Portugal en el 2004, y él dice que con su super encuesta, Chávez perdía por 30 puntos. Chávez estaba perdiendo, y en cuanto al referendo, los probables votantes están a favor de revocar a Chávez por un margen 62-31, decía él. Igual que el 28 de julio. Pierde Chávez 62-31, está en el suelo. Perdió, mis encuestas maravillosas lo dicen. ¿Y cuál fue el resultado real? Aquí está. El no de Chávez, 59%, el sí de la oposición, 40%. Este era el resultado real de esa elección. Y él decía que era 62-31 con su superencuesta, que tenía Chávez en el suelo. Ese es Mark Feinstein. Tramposo, manipulador, etc. Seguimos. Este es un periódico National Catholic de la época del 2004, y lo que dice es como en esas elecciones del 2004, el sondeo a pie de urna realizado por voluntarios de Súmate, ahí es cuando aparece Súmate en toda su gloria, mostraba que Chávez perdía por 18% ese día, el día de las elecciones, cuando en realidad ocurría todo lo contrario. Dice el periódico de Estados Unidos, la noticia se difundió rápidamente a través de teléfonos celulares durante la tarde. 4 horas antes, esto es muy importante, 4 horas antes del cierre definitivo de las urnas, pensó en Berland Associates, que es una compañía de encuestas del Consejo de Nueva York, envió un comunicado a la prensa por fax y teléfono de correo electrónico que declaraba: los resultados del sondeo a pie de urna muestran una gran derrota de Chávez. Chávez perdió. Lo dijeron entre 6 de la tarde y 8 de la tarde. Todo el mundo estaba perdiendo. Los chavistas perdieron, ganaron la oposición. Chávez se tenía que ir. Recuerden que era un referéndum revocatorio que si perdía tenía que salir de la presidencia. Súmate deliberadamente difundió estos datos erróneos de los sondeos a pie de urna con el fin de crear no solo la expectativa de victoria, sino también influir en la gente que todavía estaba en la cola, porque hubo colas hasta las 9 de la noche ese día de tanta gente que votaba. Quería influir, mira, ya perdió Chávez, ¿qué vas a estar haciendo tú ahí? Vete para tu casa. O sea, esto es una operación, y Súmate apareció en ese momento, ¿no? Ok, la siguiente, quiero ver, ese Bart Feinstein, Súmate, la compañía encuestadora norteamericana, influyendo en las elecciones del 2004, fallaron. Esto es un señor venezolano, uno de los pocos que voy a citar acá, que, señor Magdaleno, que él dijo ahora en esta campaña, la oposición está obligada a crear la percepción de una victoria inevitable, no la realidad, la percepción. Tenemos que convencer al mundo entero, Venezuela y afuera, que la victoria es inevitable y Maduro está en el suelo, así como Chávez estaba en el 2004. Maduro está en el piso, no hay nada que hacer, vete ya. Esto era la estrategia que viene desde Washington, como ya están viendo. La siguiente. Y aparecen las encuestas, lo que el general Padrino le dijo la encuestocracia, encuestas por todos lados, ¿verdad? ¿Y qué decían las encuestas? 59-24, otras decían 70-30, 60 y tanto, 20 y tanto. Es decir, paliza, no tienes esperanza, paliza. Déjase tú ahí. O sea, por eso es que Maduro está desesperado por parar las elecciones, porque es que va perdiendo. Igual que Chávez estaba perdiendo en el 2004. La siguiente, por favor. Y aquí está otro personaje siniestro para la historia de Venezuela, William Brownfield, que fue embajador acá. Y William Brownfield, ustedes quizás recuerdan que en los años 17 y 18 decía que Venezuela tiene que sufrir, porque es el modo en que salgamos de los chavistas. Mientras más sufrimiento, mejor, aunque dure años. Hay que meterle las sanciones completas, las medidas coercitivas.
¿Ok? William Brownsfield reaparece otra vez en este estanque de pensamiento de Washington ahora en julio, y una de las cosas que dice es, ya es muy tarde para que Maduro opte por suspender el proceso. Se fregó, Maduro ya no tiene esperanza. Ya es muy tarde. La guerra con Guyana no pudo, la trampa con la tarjeta no pudo, ya está. No le queda otra cosa que el fraude. Y puede intentar la anulación de la tarjeta, puede intentar un aplazamiento inventado por razones de seguridad. El hombre está asustado, ¿entiende? El hombre no quiere llegar a las elecciones. Pero como va a llegar, cuando llegue a las elecciones, dice Brownsfield, no reconocerá el resultado y apelará a todo el entramado institucional a su servicio para intentar la anulación del proceso o algún subterfugio para mantener incertidumbre después de la elección. No vacilará para ordenar represiones masivas, porque va a haber grandes manifestaciones luchando por la libertad y por la verdad del voto, y entonces va a haber gran represión que Maduro lo va a desatar. Y el quiebre, fíjense los visionarios que son, nosotros tenemos unos grandes poderes, unos analistas maravillosos. Miren cómo sabe esta gente el futuro. El quiebre de los cuadros medios de la Fuerza Armada y Policial puede ocurrir para desobedecer las órdenes de la represión del dictador, ¿verdad? Es un evento posible, pero esto es mucho más interesante. Pero es más probable mientras más violento se torne el ambiente. Necesitamos alta violencia, mucha violencia. Mientras más violencia, más miedo le va a entrar a la fuerza de seguridad de reprimir. Por eso hace falta que en la calle haya violencia. ¿Entiendes? Lo está ordenando él desde allá. Son las condiciones para que esto triunfe. No lo va a seguir leyendo con un desastre, pero bueno, al final, ajustense el cinturón de seguridad que este vuelo por el 28 será turbulento. Ese es el mensaje de Washington. Ese es William Brownsfield. Por favor, la siguiente. Aquí voy a parar porque esto es muy interesante. Este es un personaje siniestro también, pero tienen que escucharlo, porque yo a varios compañeros le mostré esto en ese momento cuando salió, 20 de julio. Dice, no, este personaje aquí, este no sirve para nada. Pero a mí no me interesa si es importante o no es importante. A mí me interesa lo que dice. Escuchen el contenido de lo que este personaje dice. Por cierto, este señor Dionisio Gutiérrez, es un periodista pagado por Freedom House, y ustedes verán, recuerden el nombre Freedom House, porque vamos a ver de qué se trata Freedom House luego. Fue un personaje pagado por Estados Unidos para hacer esta entrevista, es un periodista pagado pues, por el gobierno. Pero lo que quiero es que digan, ¿por qué Guaidó dice eso que dice? ¿Qué sabe Guaidó el 20 de julio? Por favor, si pueden poner el video. Una dictadura, el ejercicio de la mayoría, la construimos, hemos resistido y lo vamos a hacer el próximo 28. Sí. Presidente, este es un tema más sensitivo y más duro y difícil de todos, y tiene que ver con, digamos, además de la situación y el esfuerzo admirable que ha tenido María Corina Machado, un ejemplo de lucha y sacrificios, pero también está en lo que hizo Leopoldo López con sus batallas. Tú llegaste también a la escena política en Venezuela, los riesgos que pasaste, fuiste el presidente interino de Venezuela. O sea, esta es una oportunidad que no se puede perder. Por eso el reconocer que solo el pueblo salva al pueblo, y como última instancia, si la dictadura quiere atropellar una vez más el proceso de rescate de la libertad del pueblo venezolano, en esa frase de solo el pueblo salva al pueblo, eso quiere decir que hay que llegar hasta las últimas consecuencias, hasta el final. Y eso quiere decir ir a tomar el Palacio de Miraflores, ir a sacar al dictador y a su banda de criminales a patadas. Yo creo que el pueblo salva al pueblo es una demostración de lo que pasa el 28 de junio. No hemos llegado a este proceso por suerte o por obra o solamente de la espontaneidad. Que hubo preparación, que hubo una primaria, que hubo organización, que hubo unidad. Hubo incluso un acuerdo político para sustituir, o hay una manifestación popular muy clara de mayoría apoyando a María Corina, Edmundo González, en definitiva, la recuperación de la democracia. También hemos protestado, hemos llegado protestando a Miraflores, innovamos democráticamente, Dionisio, como tú lo decías, con un gobierno interino que tuvo el respaldo de casi 60 países a nivel mundial de sanciones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en este momento? Combinar todo esto. También hemos aprendido en Venezuela, Dionisio, que una sola herramienta no es suficiente. La sanción, la movilización popular, la expresión popular del voto para poder recuperar, pues sabemos que se burlan de eso. Y en última instancia, presidente, debemos aceptar que en un momento dado rescatar la democracia y la libertad en Venezuela puede costar muchas vidas. Sí, mira, y como te lo decía hace minutos, ha costado ya. Y en este momento esto está en manos de... Puede costar muchas vidas más, es la palabra correcta. Mira, y muchas vidas más.
Y eso está en manos de la Fuerza Armada. La responsabilidad de esto, hoy ya en este punto, es de la Fuerza Armada. Padrín López tendrá mucho que decir en el futuro de este proceso. Y que sean esos oficiales los responsables. Y los hago, incluso aprovecho este espacio para hacernos a ellos responsables de que sea lo contrario, Dionisio, de que no se pierdan más vidas, de que respeten la expresión del pueblo de Venezuela en este momento. Porque te digo algo también, quiero reconocer a mi gente, quiero reconocer a cada venezolano que ha resistido. La narración que tú hacías de años de lucha, no hemos llegado aquí de manera espontánea, hemos llegado porque hemos resistido. Y quiero hoy, a pesar de lo que va a pasar el 28, que sabemos que la dictadura va a intentar manipular, que va a intentar apoderarse de eso, no va a poder. ¿Sabes por qué, Dionisio? Porque no se puede robar el alma de una nación. Exactamente. Que ha resistido, que ha estado ahí. Lo corto porque, o sea, lo puse largo para que no crean que hubo un corte malicioso de una edición para hacerle trampa. No le estoy haciendo trampa, él dijo su respuesta completa. O sea, está la cita completa sin trampa. ¿Y qué es lo que dice Guaidó? Que ante la pregunta, ¿hay que ir a Miraflores a sacarlo a patadas? Sí, hay que ir a Miraflores. Pero además, con mucho hay más vidas hacen falta. Pero además, los militares, si reprimen, será la culpa de ellos. Igual lo que decía Brownfield, que sí hay que meterle mucha violencia para que la gente se frene. Y decía que hay que ir con muchos instrumentos, porque ya no es una sola estrategia, son varias al mismo tiempo. Hay otras partes siniestras también de la entrevista, que no la pongo para no fastidiar, donde dice, y hace falta un baño de sangre. Un baño de sangre, dice el hombre sin problema, mandando desde Miami a que todo el mundo se mate aquí. Vamos a la guerra civil, ¿verdad? Porque Guaidó cree que es bueno. Y los periodistas que se lo ponen. Y aquí entonces empieza la campaña de los temores, ya le dije, ¿verdad? Y entonces los temores de la oposición, esto es muy importante, porque empiezan a sembrar ideas para justificar lo que viene luego. Uno de los temores de la oposición, según esto, es julio 21, ¿verdad? ¿Cuál es uno de los temores de la oposición? Corte de energía. Asimismo, sigue el temor por un posible blackout o apagón durante los cierres de las mesas, lo que impediría la totalización y transmisión de los resultados conforme a lo previsto. Desde la semana pasada, fuentes de Infobae, superfuente, ¿verdad?, dentro del ámbito militar venezolano, o sea, Infobae tiene fuentes en el ámbito militar venezolano, ha alertado acerca de un plan para afectar el frágil sistema eléctrico del país, lo que ocasionaría demoras en el proceso judicial y afectaría también la transmisión de datos. Ellos saben todo eso que viene, pero ellos dicen que lo va a hacer el gobierno. El gobierno se lo va a hacer a sí mismo para que nadie pueda saber lo que pasó y ellos entonces tienen que construir algo que le permita la libertad de Venezuela. Ellos tienen que construir un sistema de verificación de datos, que ya lo anunció Feinstein, tienen que construir con la comunidad internacional, tienen un sistema de transmisión de información y tienen que construir un CNE paralelo. Hacia allá van. Vamos a construir un CNE aparte, porque el gobierno va a cerrar el suyo, no va a haber nada, va a haber un apagón informativo, apagón eléctrico, apagón internet, apagón de todo. ¿Ok? Y tenemos que protegernos, y la libertad se hace construyendo nosotros nuestro sistema independiente de la República. Siguiente, por favor. Le pido disculpas porque me dicen los periodistas que esta imagen en blanco no debería haberlo hecho sino en negro. No sé qué pasó aquí. Pero como yo no soy técnico, esto lo hice en blanco. La próxima vez lo haré en negro para que no les afecte la vista. Pero en la siguiente imagen sí se puede ver. Pregunto. Un problema técnico ahí. ¿Se puede? Están resolviendo, un momentito nada más. Mientras esperamos la imagen, lo que viene ahora, esta imagen que viene ahora, es en abril del año 2004, del 24, perdón, el 4 de abril, lo que quiero decir del 24, de este año, aparece María Corina y Elon Musk, el de Twitter, el de X. Aparecen diciendo, bueno, mira, hay una alianza entre María Corina y Elon Musk por la libertad. Y María Corina dice, Venezuela es un país que tiene muchos recursos, mucha riqueza. Y Elon Musk también dice, sí, hay muchos recursos y ustedes pueden ser muy ricos, lo que pasa es que la dictadura socialista los está oprimiendo, etcétera. Vamos a trabajar juntos, etcétera, ¿no? Y dice María Corina Machado y Elon Musk y unen fuerzas en Twitter contra el chavismo. Y aparecen los tweets de ellos ahí declarándose lealtad y solidaridad perpetua, etcétera, etcétera, ¿no? Ojalá pudiéramos continuar. Si quieres con la siguiente, por favor.
¿Se puede con la siguiente? Perfecto. Ya saltamos, ahí le conté ya de qué se trata esa lámina. Y entonces aparece arriba Tamara Suju, que es una conocida opositora, golpista, etcétera, en el interior y el exterior de hace muchos años. Lo pongo a ella no porque sea ella la única. Ella es representante de, yo revisé cientos de tweets que aparecieron en esa semana, que decían en español y en inglés, esto lo pone en inglés, dice: señor Elon Musk, el próximo 28 de julio, Venezuela, el próximo presidente, la elección del próximo presidente de Venezuela y el dictador Maduro seguramente cortará el acceso a Internet para mi país, para causar desinformación acerca de los procesos y los resultados y por supuesto, contra los derechos humanos. Por favor, ponga el acceso a Starlink libre, gratis, para que los venezolanos desde hoy hasta pocos días después de las elecciones. Por favor, Elon Musk, ayúdanos, que el gobierno va a cerrar el internet, la electricidad, todo, y tú nos puedes salvar si tú nos das la antenita. Danos la antenita, que esa es nuestra salida al exterior, vamos a contar la verdad. Y entonces fíjense qué interesante, aparece esto: no te quedes desconectado en estas elecciones, oferta válida del 21 al 27 de julio, precisamente durante la semana de las elecciones. Aparecieron miles de antenas de Elon Musk. ¿Saben la logística que se necesita para traer miles de antenas en esta semana? Precisamente el plan que había atrás de preparación de meses para montar en Venezuela, en los puertos, 2.000 o 3.000 antenas, de modo que fueran distribuidas para poder que en cada centro electoral esta gente pudiera, o en cada lugar que ellos decidieran, poder tener su sistema de comunicaciones. Y Starlink, ya veremos luego un poquito de quién es Starlink, pero Starlink es Elon Musk, por supuesto, y esta campaña no es ella sola, son cientos. Arranca la campaña. No vamos a quedar mudos, no vamos a quedar mudos. La siguiente, por favor. Lo que quiero que vean acá es que los ataques cibernéticos, que no es el centro de esta discusión de hoy, son reales. Esto es un estudio de esta página amenazas de inteligencia, ciberamenazas en las elecciones globales, y lo que dice es cuáles son los vectores de amenaza que pueden afectar a objetivos electorales durante las elecciones mundiales del 2024. Es decir, elecciones mundiales. En todo el mundo va a haber montañas de elecciones, como 84. Y todas esas elecciones están sujetas a ciberataques. No nada más Venezuela. Y dice, ¿cuáles son los probables ciberataques? Acceso no autorizado o robo de data, actividad de amenaza interna, la segunda, la tercera, una capacitación cibernética para alterar los votos. Esta me interesa, la que estoy señalando en los recuadros, porque el DDoS es ese ataque donde inundan con solicitudes millones por minuto para que el sistema se trabe y no tenga capacidad de reacción. Y es un tipo de ataque que ocurre en todo el mundo. Y miren, cuando ponen el punto rojo es que es más probable. Cuando no ponen nada es que no es probable o poco probable, amarillo, medianamente probable, pero dicen es muy probable, muy probable, muy probable, muy probable. Y aquí también, actividad cibernética exitosa estimulando las protestas violentas. Ese es otro tipo de ataque, que no es nada más a la máquina, es a la cabeza, ¿verdad? Otro tipo de ataque, a las comunicaciones directas a grupos específicos, para darle a ese grupos opositores o grupos pro gobierno, tú le das duro como un objetivo, y eso lo hemos vivido todos acá. Amplificación de material de interoperación de inteligencia en los medios sociales, etc. Lo que quiero que vean con esto es que son comunes los ataques, no es nada más en Venezuela. Cuando uno dice que atacaron Venezuela, lo está inventando mucho, es una cosa que está, una ocurrencia mundial, este es un fenómeno mundial. La siguiente, por favor. Para que vean los ejemplos, en la India, elecciones indias enfrentan ciberataques y filtraciones de datos en la web oscura, que es la web esta clandestina que se meten básicamente para hacer cosas criminales. En Ecuador, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador reconoce ataques cibernéticos desde 7 países, multiataques de distintos lugares, así ocurren. El siguiente, en Georgia, en Estados Unidos, un ataque cibernético golpea el centro de votación en Georgia. Aquí parece que sufrimos uno también en este momento. ¿Se puede o no se puede? Ok, y en México se cae el sistema de conteo mexicano. Los consejeros del Centro Electoral de México acusan a ciberataques de impedir lo que ellos llaman un conteo rápido. Quiero que vean que ocurre en muchos países. Nada más le traje 4, pero le puedo traer 25. O sea, ocurre permanentemente el ciberataque. ¿Ok? La siguiente, por favor. Esto no lo conocen ustedes, o lo conocen muy pocos. Aparece esta gente, que a los periodistas les debe interesar mucho. Yo sé que me voy a meter en problemas con esto, pero lo hago con toda
la mejor voluntad. Existe un centro que se llama Atlantic Council, es uno de los tanques de pensamiento, de estos centros poderosos, de gente muy poderosa en Washington que influye en las políticas. Y ellos crearon un sucursal dentro de ese Atlantic Council que se llama Digital Forensic Research Lab, Laboratorio Forense de Investigación Digital. Es una cosa que existe allá en Washington. Y ellos publicaron, otra vez, un mes antes de las elecciones, este folleto, que por cierto entregaron el Esequibo. Mira, aquí está, regalaron ya el Esequibo. Yo como me toca el tema, pero el Esequibo está entregado. Este folleto que se llama Venezuela, un manual para la represión digital. Hicieron un evento donde invitaron a todos ex embajadores canadienses, estadounidenses, todos los que estaban aquí en Venezuela, la dictadura de Maduro. Por cierto, el ex embajador canadiense que participó ahí, como anécdota, estuvo aquí como embajador y pues, mientras estuvo durante las guarimbas, era el encargado de crear apps para que los guarimberos se comunicaran entre ellos. Él decía que era la tecnología al servicio de la libertad. Pero bueno, el punto está en que ellos lo que están... ¿Cuál es el propósito de este Digital Forensic Research Lab, de este laboratorio forense de investigación digital? La redemocratización de Venezuela. Es su propósito. O sea, Venezuela es una dictadura, hay que liberarla, igual que la embajada de Estados Unidos, el propósito es traer la democracia a Venezuela. Y porque Venezuela es muy importante, porque influye mucho en América Latina. No lo va a leer todo, pero dice, la Venezuela democrática podría volver a participar en bloques y asociaciones económicas regionales. O sea, podría regresar al seno de Estados Unidos y todos los bloques regionales, la OEA, etcétera, volver al regazo del imperio. Ese es el propósito de esto. La siguiente, por favor, es un informe largo. Yo les ruego a todo el que tenga interés en este tema, léanselo. Vamos a traducirlo, vamos a leerlo, porque dice cómo el gobierno reprime periodistas, páginas web, le quita la intensidad del internet, apaga aquí, reprime allá, y dice que el gobierno tiene páginas, programas de desinformación para atacar a los civiles de la oposición. Uno de los peores programas de desinformación que debería ser bajado de internet, dice, se llama el Mazo Dando. Interesante. Existe un riesgo significativo de apagones de internet en el país. Ellos lo dicen, un informe muy largo, pero ellos también anuncian apagón de internet. El Internet Society Pulse Shutdowns, la sociedad que hace seguimiento de los apagones en internet, la sociedad que se dedica a eso, estima que Venezuela se encuentra, interesante, entre los 10 países con más probabilidades de sufrir un cierre de internet en el 2024. Venezuela va a pagar el internet, muy probable, ya viene, porque el gobierno lo quiere hacer. Eso es muy interesante y esta gente tiene una influencia muy importante y dice, hay que crear un sistema de internet nuestro, sin influencia del gobierno, con el Starlink. Y luego se va acá, esta gente es la que coordina a estos medios de comunicación en Venezuela. Este grupo de medios que aparece en Venezuela son un grupo de periodistas, por eso es que vamos a tener problemas, pero lamentablemente eso se puede comprobar. El Digital Research Lab invita a estos grupos de medios en Venezuela a que participen en este pool, en este grupo de información confiable que va a luchar contra el apagón de la dictadura, que va a decir la verdad, que no va a dejar meterse el fraude de Maduro y va a decir la verdad, pues se va a saltar la barrera del apagón con sus propios sistemas. Y esta gente es la única confiable que se puede. Y ellos están, cazadores de fake news, todo este grupo, en conexión con Digital Research Lab. Ustedes, por favor, investiguen. No tengo ningún problema. Seguimos. No creo que sea una difamación decir que hay conexión entre ellos. Luego, ya nos estamos acercando a las elecciones. Desde Miami, Andrés Oppenheimer dice, ¿qué va a pasar el día de las elecciones? La oposición tomarán fotos de las actas y las enviarán a 3 centros de datos ubicados respectivamente en Caracas, Madrid y Washington. Va a haber el Centro Nacional Electoral, pero en Madrid, Washington y Miami, donde sea. O sea, tienen su centro electoral paralelo montado. Todo esto quizá ustedes lo saben, pero está anunciado. También recuerden que aquí hubo un político local que dijo, no creemos en CNE, creemos en nuestras actas, eso es lo único que vamos a contar. Ya estaba anunciando que hay un centro paralelo de conteo. La siguiente, por favor. Y bueno, ok. Estos son como líneas de investigación, lo que le estoy diciendo. El Digital Forensic Research Lab es un área para que los periodistas agarren y se metan de cabeza y vean quién está ahí. Aquí nada más estoy como raspando la superficie. Y ya llegamos al día de las elecciones. Yo no sé cuántos de ustedes conocen esto. El otro día yo hice una prueba con los viceministros hace poco y pocos conocían. Quizá ustedes conocen, quizá no conocen, pero aquí empiezan las sorpresas. El día 28 de julio, en la noche, aparece esta página web. Ya llegamos a las elecciones. De aquí en adelante lo que viene son sorpresas.
y aparece una página web que se llama Altavista PVT Project, Parallel Vote Tabulation PVT. A mí me costó mucho entender esto porque yo no ponía nunca Parallel Vote Tabulation, sino PVT, que yo pensé que era el nombre de la empresa. No. Después me di cuenta que PVT significa tabulación paralela de votos. Es un sistema de conteo paralelo de votos en una empresa que se llama Altavista, el proyecto Altavista Tabulación Paralela de Votos. Y aparece el 28 en la noche. Esa gente que salió de la nada, 28 en la noche, es una emboscada, parece, y esa gente dice lo siguiente, la siguiente. Siempre me aparece el hacker ahora. ¿Y tienes la siguiente? Ok. ¿De dónde sale esa empresa? Esto quizás sí lo han visto por José Rodríguez, creo que lo ha mostrado, pero me interesa señalar algunas cosas. ¿Quién paga esa empresa o esa página? Ahí arriba dice, contribuyentes anónimos. Nadie sabe quién paga eso, son anónimos. Ok, esa gente que montó esa página, que es anónima, describen arriba, este reporte presenta un método para el estimado rápido de conteo de votos en contextos de integridad electoral restringida. Usando la desagregación de la data de las elecciones de 2013 y el 21, estratificamos las estaciones de los centros de votación a lo largo de una escala de 7 puntos, no importa. Y la muestra, dice ahí donde está el segundo rojo subrayado, la muestra de los centros de votación fue recolectada en la noche del 28 de julio. Es decir, el 28 de julio fue cuando recibieron la muestra, pero ya el 28 de julio estaban dando los resultados. Estaban recibiendo en Estados Unidos la muestra el 28 de junio. Es importante la fecha, la hora. Y luego aquí me interesa mucho que está hecha en Estados Unidos la página, y aquí que se abrió la página el día 28 de las elecciones, al mediodía, fue cuando se abrió. Se montó el 27 de julio, dice date created, la fecha de creación, 27 de julio. Todo esto lo pueden ver ustedes mismos en internet, ojalá que no lo bajen ellos, por eso. Si pueden verlo, vayan viéndolo ya. Hay un dato que le voy a decir que así que lo busquen de inmediato, porque tipo, cuando vea que esto lo ponemos aquí, estoy seguro que lo va a borrar. Pero igual acá, 27 de julio crean la página en Estados Unidos con dinero anónimo, dice que tienen los datos la propia noche, que está en Estados Unidos, etc. Esa es más o menos la identificación de la página, lo que podemos saber de ella. La siguiente. ¿Y de qué se trata el método? Ellos explican, y ya lo voy a decir dónde, seleccionar la muestra de colegios electorales. Lo que ellos llaman colegios electorales son mesas de votación, ese es el lenguaje que ellos usan. Dicen que hay 30.000 colegios electorales, 30.000 mesas de votación, ellos van a escoger 1.500, esa es la muestra. Y dicen que la escogieron después de estudiar las elecciones del 13, las elecciones del 21, y que ahí ellos van a escoger las mejores. Porque dice, aquí estas son siempre chavistas, estas son siempre oposición, hay una en el medio, es una gradación. Y yo con esa muestra, yo puedo predecir el resultado general si es precisa la muestra, ¿no? Y dice, son 1.500, muy importante esto, 1.500, es un número que hay que grabar. Y luego dice, recogida de datos de colegios electorales. La noche del 28 de julio es cuando van a recoger los datos. Tras las elecciones presidenciales, nuestro equipo recopilará datos oficiales de los 1.500 colegios electorales seleccionados en la muestra. Esta información se incorporará a una hoja de cálculo y serán todos los cálculos, etc. Extrapolar los resultados. En nuestro marco, utilizamos la información, aquí el punto 2.4, los datos recogidos en la muestra de colegios electorales para estimar la tasa y la distribución de los votos para cada candidato de las 30.000 mesas, con un intervalo de confianza de 95%. Dice, como hemos descrito anteriormente, seleccionaremos otra vez 1.500 colegios electorales en la muestra. ¿Por qué hago énfasis en eso? Por lo siguiente, seguimos. John, ellos el 28 en la noche dieron este resultado. Super resultado, con la super muestra que le mandaron de Venezuela a Estados Unidos, con su super método. ¿Y qué fue el resultado? Ahí está, 28 de julio en la noche, los resultados de Altavista PVT. En Estados Unidos estaban dando el resultado, el Consejo Electoral, el Consejo Nacional Electoral montado paralelo por Estados Unidos, aquí está, este es. Y dice, 28 de julio, en la noche, tenemos los resultados, son una proyección ponderada de los resultados del recuento nacional, se extrapolan a partir de las actas oficiales, esto me interesa. ¿De dónde sacaron los datos? Las fotografías originales de los recibos oficiales del recuento de votos de los centros de votación de la muestra representativa están disponibles para su verificación. La podemos ver en una página web. Ok, ¿y cuál es el resultado? 66%, que parecido a lo que decía Firestein, ¿verdad? Y 31%. Paliza.
Paliza, perdiste. Pero interesante, ellos decían 1500 era la muestra, ¿y de dónde sacan el resultado? De 997. Esto es central para lo que estoy diciendo yo acá. Un tercio de la muestra no la tenían, no les llegó. Ellos mismos dicen, no nos llegó. Pero sin embargo, con el mínimo de 1500, con la muestra corrompida, porque no es la muestra completa, porque ese sistema es bueno para muchas cosas, no para sustituir a resultados oficiales, pero si la muestra está bien hecha y la muestra es representativa, ellos dicen muestra representativa, sino una muestra que funcione, y ahí prueban que funciona en las elecciones anteriores, pero faltaron 500 mesas. Le faltaron. Y sin embargo, con esta supuesta tremenda ausencia de 500 mesas de las 1500, 503 para ser exacto, se lanzaron los resultados definitivos. Ya está, perdió Maduro, con un tercio menos, muy importante, de la muestra. Seguimos. Fíjense, esto es importantísimo porque ellos dicen, la muestra de Altavista utiliza datos históricos oficiales de la votación. Y aquí están los 7 segmentos. Estos son los 1500 mesas divididas en 7 segmentos. En el primero la gente vota más por la oposición, en el último la gente vota más por el gobierno, por Maduro, y en el medio va variando un espectro, ¿verdad? Y si yo tengo todo más o menos cubierto, los 1500, y yo proyecto como es 1500. Pero si te faltan 500, ¿cómo tú sabes de dónde te salió ahí? En verdad se les descalza todo, les falta una pieza central a la mesa para que la mesa se pare bien. No la tienen. Pero más aún, dice, aquí, ¿cuál es la fuente original de los datos? A continuación figuran las fotos originales y la información derivada de los recibos de tabulación. Recibos de tabulación son las actas, impresos por la máquina de votación, oficiales tras la finalización. Es decir, ellos tenían, dicen ellos aquí, las actas, los fotos de las actas oficiales en la noche del 28. La tenían. Y con eso la metieron en el sistema que ya estaba diseñado, le dio inmediatamente el resultado, Maduro perdió. Ese es el sistema. Seguimos. Y además, ¿cómo leerlos? Aquí está. Este es un ejemplo. Otra vez, 997 es la muestra, no 1500. Ellos dicen que trabajaban con 1500. Y aquí está muy importante la identificación de la mesa, votos por Maduro, votos por Edmundo, otros inválidos, el Estado, el municipio y la parroquia. Y está el QR. Y esta es la fuente original para que nosotros verifiquemos. Vamos a verificar un poquito. Pasa la siguiente. Cuando vamos a verificar un poquito, pues yo no me voy a meter en los 997, no tengo la capacidad. Invito, por favor, a que todos se metan de cabeza en un esfuerzo colectivo ahí. Pero lo que yo revisé, resulta que las actas no tienen formatos iguales. Esto quizás ustedes lo conocen. Pero además los códigos QR me mandaban a tiendas de productos. Una tienda en Nueva York, una tienda de cosas de productos de belleza. No entendí. O sea, cuando usted verifica el QR, no es de un acta electoral, sino de un negocio en Estados Unidos. ¿Qué pasó? No entendí, ¿verdad? Es decir, la muestra está corrompida, hay algo raro, no sé dónde la sacaron, pero ellos dicen que, ellos juran que es de las fotos oficiales que recibieron la noche del 21. Y aquí está, lo que yo creo que es que hay que hacerle un peritaje más grande y que se vea la posición. Jorge Rodríguez dice que 83% de las actas o de esas mujeres no son, pero es que yo creo que le está hablando de María Corina Machado, yo no estoy hablando de esa, lo quiero que tengamos claro. Estoy hablando de Altavista PBT, Parallel Vote Tabulation, tabulación paralela de votos, que no es la de María Corina, es otra cosa. ¿Ok? Y aquí está quienes lo hicieron. Súper artículo académico, 4 profesores, genios. El profesor Dalson Figueiredo de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. El señor Antonio José Gómez Duarte, en algún lugar de Venezuela, porque es un seudónimo, y aquí dice, nuestro colaborador solicitó un seudónimo debido a los riesgos asociados. Te iban a meter preso ese gobierno. Entonces se pone un seudónimo, el Zorro. Entonces, aquí viene José Antonio Gómez Duarte, el venezolano, Rafael Nishimura, Instituto de Investigación Social, Universidad de Michigan, y Walter Mivane, Jr., del Departamento de Estadística. Este es el jefe de todo esto, es Mivane. Los demás son ayudantes de la Universidad de Michigan. Expertos en estadística, genios de la muestra, genios electorales. No hay nada mejor en el mundo que ellos, son los mejores. Y aquí describen, este informe presenta un método para estimar rápidamente los recuentos de votos, lo que decía la fiesta, recuento de votos en contexto con integridad electoral limitada, o sea, el sistema es malo, utilizando datos desagregados de las elecciones venezolanas, bla, 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 bla. ¿Ok? Ya lo dije un poco, se puede leer. Un artículo académico publicado por estos súper expertos, ¿verdad? Ellos son los genios que descubrieron, y además orgullosamente dice, la ciencia al servicio de la democracia, dice Nishimura en uno de sus. Seguimos.
Ahora, lo interesante es que Nishimura tiene una cuenta Twitter y me dio deseoso y me fui a ver la cuenta Twitter del señor. Y cuando él, orgulloso, el 2 de agosto, estaba celebrando cómo la ciencia había descubierto el fraude de Maduro y empieza a decir cómo es el sistema y cómo funciona, alguien le pregunta, oye, Rafael, ¿de dónde sacaste las actas? Y él dice en portugués, no lo voy a leer, lo voy a leer en español, dice, excelente pregunta, dice Nishimura. Este es el que digo que lo van a borrar. Si lo pueden buscar ya mismo y ustedes le sacan fotos, yo tengo fotos, esta mañana me levanté ocioso, no podía dormir, se va a borrar y me levanté a sacarle fotos al Twitter. Yo sé que lo va a borrar. Dice, en primer lugar, las fotos de las actas que hemos utilizado para los cálculos no son las mismas que las de la oposición. Pasó. O sea, si no son las mismas de la oposición, ¿de dónde sacó las actas? ¿De dónde sacó las fotos? ¿Se las dio la oposición? No, si no se las dio la oposición, ¿quién se las dio? Le tiene que decir quién. Yo no tengo respuesta. Pero él mismo dice, el autor del método y el autor de la página, que no fue la oposición la que le dio las fotos la noche del domingo. Él lo dice en portugués y traducción al español. ¿Verdad? Y aquí dice, no obstante, dice que eso no es problema. Porque es posible tomar las actas recogidas por la oposición y hacer un ajuste. Entonces él empieza, lo voy a ajustar ponderando los datos para ese tipo de problemas. Lo que me traiga la oposición, yo lo pondero y ahí resolvemos. Pirata, mala calidad, deficiencia, eso es muy serio, eso es la corrupción académica. Entonces lo que vean es que es un producto mal hecho. En una escuela de estadística seria raspan a alguien que haga eso, estoy seguro. Y eso que en estadística, en la escuela de historia es realmente débil, comparado con la escuela con la estadística de otras escuelas mucho más duras, que son economía, etc. Un trabajo así no pasa, la muestra no te llegó, la muestra es mala, además tú comparaste con cualquier otra cosa ahí. Lo que quiero decir es que que hay una palabra que no quiero usar, que es muy fuerte, porque quiero hablar en términos académicos, la extrema debilidad académica, la falta de rigor, realmente es deliberada, esto es malicioso, esto es un acto de propaganda, esto es una operación psicológica lo que quiero que vean. ¿Cuál es la importancia de esto? Que ustedes ni sabían de esto. ¿Viene la importancia de esto? Seguimos. Bueno, al día siguiente aparece nada más y nada menos que Francis Fukuyama y 1200 profesores de Europa, Estados Unidos, Buenos Aires, Chile, las mejores universidades del mundo, Harvard, MIT, Stanford, París, etcétera, etcétera, los genios de esto. Y dicen, como académicos dedicados al estudio de la democracia y la integridad electoral, estamos profundamente preocupados por las implicaciones para el futuro de Venezuela y por la violencia y represión generalizada, bla, bla, bla. Según la iniciativa, por eso es que digo, si me traen cualquier otro estudio no me interesa. Si me traen la página de María Corina, no me interesa. Si me traen 5 expertos, no me interesa. ¿Sabe por qué no me interesa? Porque el acto de propaganda fue de y salió en la noche del 28, y la reacción internacional fue a no a la página de María Corina, ni a ningún otro. Se aparece un arrocero a meterse en el negocio porque yo tengo un estudio mejor. No. Este fue el que usaron. Y dice Fukuyama y los 1200 superprofesores, según la iniciativa Tabulación Paralela de Votos de Altavista, un esfuerzo independiente de la sociedad civil diseñado para producir una estimación verificable y científicamente precisa del conteo nacional de votos, el candidato de la oposición ganó con más del 66%. Y además esto ha sido validado por académicos de renombre internacional y ampliamente reportado por los medios. La ciencia, hermano, la ciencia dice que Maduro perdió. ¿Entienden? Ustedes perdieron, no acepten la ciencia, no sean ignorantes. Y luego dice, los resultados de Altavista, la que ya comenté, coinciden con las actas de recuentos de votos revisados por Associated Press, Washington Post. Revisaron, dice lo mismo. Y luego dice, la encuesta de salida de Edison Research, que hizo una encuesta y demostró lo mismo. Ahora, ¿quién es Edison Research? Vamos a ver un momento. Edison Research es una compañía de la CIA que se usa en Ucrania, se usa en Irak. Aquí está el reporte, no lo hice yo. Edison Research, que ellos citan como la super compañía maravillosa que probó que las encuestas, más el conteo rápido, más las encuestas anteriores, todas daban lo mismo, 66-31, una compañía de la CIA, por favor. Y los grandes académicos del mundo firman, todavía están firmando, yo creo que ya no va por 1200, ya hay más de 2000. Los genios, la gente más brillante, la que nos raspa todo en los exámenes. Esa gente firmó que la ciencia había demostrado que Maduro perdió. Una farsa
Una farsa, es la corrupción de la academia, es la academia al servicio del mal, es la academia corrompida, es la academia al servicio del imperio, del colonialismo académico. Esto es lo que está pasando acá. Y esto hay que denunciarlo. Yo recuerdo siempre en el año 2002, cuando todas las facultades de Derecho, rectores, vicerrectores, la gente de Derecho en Venezuela, salió con Carmona y le firmó el decreto Carmona, y ellos decían que eso era constitucional. Y una señora en el kilómetro cero de la Panamericana, que salió en la noche y que me caucho y decía, pero es que ustedes violaron la Constitución, yo tengo la Constitución y lo que hizo Carmona no es constitucional. Y la señora en el kilómetro cero del barrio sabía más de Constitución y de Derecho Constitucional que todos los rectores de la Facultad de Derecho, los decanos de la Facultad de Derecho de Venezuela. Está pasando lo mismo aquí. No nos creamos esto es basura. Seguimos. Aquí aparece el Financial Times, la carta de Fukuyama. Busquen la carta y vean quién la firma. Todo profesor que firmó eso es un malandro. Literalmente, está participando en un golpe de Estado. Y dice, cita Altavista, PBT, y aquí está Financial Times, y eso aparece en toda la prensa. Digamos, aquí está, traigo esto a colación porque este artículo de Altavista es lo mismo que quiso hacer Ricardo Hausmann, que además pide la invasión a Venezuela, y otro venezolano, Roberto Rigobón, Ricardo Hausmann de Harvard University, y Roberto Rigobón de Massachusetts Institute of Technology. Súper estadísticos, los mejores estadísticos de Venezuela. Ellos hicieron un estudio del 2004 que se llamó así, en busca del cisne negro, análisis de la evidencia estadística sobre el fraude electoral en Venezuela cuando ganó Chávez en el 2004 en el referéndum revocatorio. Y aquí está, este estudio fue solicitado por Súmate, quien además nos preparó las bases de datos, se las dio Súmate. Y con esa base de datos ellos sacaron la cuenta que dice que Chávez perdió en el 2004. La misma operación. ¿Entienden que es la misma operación 20 años después? El mismo sistema. Y aquí está la Universidad de Stanford. Nos unimos con otros académicos por la democracia, Francis Fukuyama y Larry Diamond. Llamamos a la comunidad mundial a que se ponga del lado del pueblo de Venezuela y reconozca el mundo y su victoria. Aquí aparece otra vez el Financial Times, aquí aparece María Corina agradeciéndole a los académicos y a los líderes que con su valor se han puesto del lado de la democracia, y le agradece a todos los superacadémicos, y aquí está Stanford. ¿Entienden? Es un grupo de académicos usando basura y propaganda para montar un golpe en Venezuela. Seguimos. Inmediatamente aparece Mark Wells, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, y dice, hemos revisado la evidencia, y dice que hemos examinado estas pruebas, la de Altavista, y hemos determinado que sería casi imposible falsificar las actas y cargarlas rápidamente. O sea que el sistema de Altavista es seguro. Seguimos. El Departamento de Estado, el miércoles, después de las elecciones, dice, lamentablemente, el procesamiento de esos votos y el anuncio de los resultados fue controlado por Maduro, pero aquí me interesa. Mientras tanto, la oposición democrática ha publicado más de 80% del escrutinio recibida directamente de colegios electorales, y observadores independientes, Altavista, han corroborado estos hechos. Es decir, la ciencia y la observación internacional demostró que las actas de María Corina son buenas y que Maduro perdió. Y por eso nosotros decimos que el mundo ganó, dicen ellos. El Departamento de Estado lo que está es, lo que pagó, está diciendo, hagan mi producto que ahora lo voy a usar. No podía rechazar un producto que ellos pagaron. Pero esto es una conjetura, ya veremos si tengo razón o no. Todos los venezolanos detenidos mientras ejercían pacíficamente por su derecho a participar en el proceso electoral, Maduro tiene que ser liberado. Maduro está reprimiendo a puros manifestantes pacíficos, no hubo violencia. Hay gente que simplemente decía, respete de mi voto, y Estados Unidos le pide a ellos, a la dictadura, que los libere. Seguimos. ¿Quién pagó eso? Aquí entramos ya a quién pagó. Entonces, Agencia de Intervención en Venezuela, ahí está, la USAID. La USAID es una agencia creada por el Congreso, responde al presidente de la República, tiene un presupuesto como de $48.000 millones para todo el mundo, y debajo del USAID está el National Democratic Institute, Instituto Democrático Nacional, Freedom House, que es el señor que les conté que estaba entrevistando a Guaidó, el Pan American Development Foundation, Fundación para el Desarrollo, que es la Alianza para el Progreso, con este nombre, y el Grupo Internacional de Desarrollo y el Instituto Internacional Republicano. Todos ellos se unieron
y crearon un consorcio para elecciones, un consorcio aquí está igual, el Consorcio para el Fortalecimiento de Procesos Electorales y Políticos, sin fines de lucro, dedicados al progreso de la democracia. Y con más de 25 años, ese consorcio de todas esas organizaciones, en colaboración y liderazgo, han apoyado la gobernanza. Nos diferenciamos de muchos actores del desarrollo por mantener relaciones permanentes con los partidos políticos, los organismos electorales y las organizaciones de la sociedad civil y los activistas por la democracia. Este es el aparato de penetración en los procesos electorales del mundo, no de Venezuela. Y para aquellos que crean que esta gente, que además es el que apoyó el golpe de Olmos II, la Guarima, toda esta gente lo apoya, no lo voy a probar, pero si quieren alguna evidencia de si apoyan la democracia o no, vean la siguiente imagen. Aquí está Los Angeles Times, no es ningún periódico radical ni nada. Los Angeles Times, en el 19, publica que la USAID y el gobierno de Trump le quitó $40 millones a la ayuda humanitaria a Centroamérica para dársela ¿a quién? Al gobierno de Guaidó. Y van a pagar el gobierno de Guaidó, dice, todo el dinero, los 40 millones desviado, irá a parar a Guaidó y su facción, según el memorando, para pagar sus salarios, gastos de pasajes aéreos, cursos de buen gobierno, propaganda, asistencia técnica para la celebración de elecciones y otros proyectos de consolidación de la democracia. Es decir, la USAID está pagando el golpe de Estado de Guaidó y ellos dicen que lo hacen en nombre de la democracia. Esa es la USAID. Es un aparato de penetración para el golpe de Estado en todo el mundo. En nuestro caso ya conocemos de hace más de 20 años. Pero nada más quería citar eso como prueba. La siguiente. La USAID, nos pusimos a investigar el presupuesto de la USAID, ya no el viejo, el del 2002, el del 2004, no, ahora. Y encontramos el apoyo, esto es textual de la USAID, ¿verdad? Aquí está la cita, documento congresional, el presupuesto del Congreso, justificación de operaciones de la USAID. ¿Okay? Dice, el apoyo a los actores democráticos sigue siendo una prioridad para la ayuda a Venezuela y la flexibilidad de la implementación seguirá siendo importante. La solicitud incluye $50 millones para la asistencia al avance de la democracia, incluido el apoyo a los actores democráticos para que se organicen internamente, amplíen coalición democrática, ejerzan libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y el punto está, para que dice, la presión sobre el régimen de Maduro, como dicen al principio. ¿Para qué? Para que celebre elecciones. Si vamos a presionar a Maduro para que haga las elecciones con $50 millones, dice la USAID. Este año, esto no es historia de hace 2 siglos. Seguimos. Y nos pusimos en el presupuesto de la USAID. Detallado. Esos montones de millones de dólares, ¿cómo se gastan? Y aquí está el proyecto, el número del proyecto, la actividad que sigue la sociedad participativa, la Asamblea Nacional de 2015, obviamente, o la agencia del país es Venezuela Todo, la agencia que maneja el proyecto, que es la USAID o el Departamento de Estado, la agencia encargada de entregar el dinero y el dinero. Estoy nada más resaltando los relacionados con las elecciones, hay muchos más, pero, y estos no son todos, por favor, nada más estoy sacando una muestra, ¿no? Es largo, es fastidioso, son como 15 páginas, pues está detallado. Y dice, ¿qué dice? Ahí lo dice, asistencia a la oferta independiente de noticias. Todos aquellos que dicen que son periodistas independientes y que van a decir la verdad y que están contra el gobierno, tienen un financiamiento. Ahí está la partida. Assisting Independent News Supply. Y el proyecto, 2.650.000. Y no es el único, porque eso se va repitiendo abajo. El 21-35373, Assisting Independent News Supply, asistencia a la oferta independiente de noticias. Otro proyecto. Y así van pagando periodistas, básicamente. Y luego aquí dice, transparencia, procesos electorales transparentes, tantos millones, USAID 3 millones. Procesos electorales transparentes, tantos 545.000. Y así va, y es largo, ¿no? Le estamos poniendo una muestra, ¿no? Seguimos. Lo mismo, National Democratic Institute está a cargo de un proyecto que se llama el proceso electoral transparente, el número tal. Yo sé que es fastidioso, pero es importante, porque ahí están los reales. Cuando dice contribuyente anónimo en la primera página, son ellos los que están pagando esto. Estados Unidos está pagando la intervención en el proceso electoral de Venezuela para crear un CNE paralelo, para tumbar al CNE nacional y decir ellos los resultados y después decir que hubo fraude. Eso es lo que estoy contando aquí. Y ahí están las pruebas. Se dan cuenta que no es puramente cyberattack. Mucho más que cyberattack, mucho más complejo. Freedom House, que ya sabemos quién es, cada vez que ustedes digan, Freedom House dice que Venezuela es corrupta, pagado por el departamento.
Freedom House dice que en Venezuela la libertad pagada por el USAID. Todo lo que diga Freedom House es propaganda para destruir a Venezuela, porque está pagado para eso. El consorcio que ya les conté, otra vez, para fortalecer a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, todavía la de hoy, la de ellos ahí, la del 2015, sigue recibiendo dinero, ¿verdad? Se les murió un embajador en Alemania, estaban haciendo una colecta para ver si le pagaban el funeral, pero el dinero que le están dando, pues no se lo va para pagar el funeral al pobre señor. Ok, hay dinero, es lo que quiero decir. Y aquí están los proyectos y se metieron en las elecciones. Aquí está la prueba. Seguimos. Y aquí están 23 millones en este año fiscal 2023 que se gasta hasta hoy, porque de julio a julio es democracia, derechos humanos, 23 millones. ¿No? La educación, cero. Pero bueno, 23 millones, está la prueba. ¿De dónde salen los reales? Ok, seguimos. Aquí está dónde gastan en el mundo. Gastan en distintas partes. Lo que me interesa de esta imagen es allá arriba. ¿Cuál es el presupuesto de la USAID, la primera línea? 44.688 millones, 44.000 millones de dólares para intervenir en todo el mundo. ¿Se dan cuenta de la escala de lo que estamos hablando? Y ahora quiero que, de aquí en adelante un poquito, vamos a salir de Venezuela, porque lo que quiero que vean es que esto no lo inventó Súmate, esto no son los genios de Súmate, esto no fue María Corina, que trabajó encerrada en su cuarto con unos amigos y montó el proyecto. Esto es una receta mundial que se aplica en todo el mundo y esos reales la pagan. Es un sistema, ¿entienden? Es una llave en mano, te dan el carro ya hecho, tú lo que haces es prenderlo. Nada de lo que se hace es inventado en Venezuela, nada. Y lo voy a demostrar. Aquí está el año fiscal, bueno, lo mismo. Aquí dice proyecto. Este proyecto es bien detallado porque le puse nada más un título. Ahora miren lo que dice dentro del título. Dice: este programa está dirigido a apoyar la supervisión por las juntas de ciudadanos y estimular la transparencia, las propuestas de transparencia electoral y las decisiones tomadas por el CNE de Venezuela. El apoyo también será entregado a la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil para capacitarlos para monitorear elecciones. En el proceso, la actividad se incrementará la habilidad de la sociedad civil venezolana para medir los cambios en la transparencia de los procesos electorales venezolanos, incluyendo la conducta real de elecciones. Y el análisis, bueno, ahora se mete con el tema de género y elecciones. Pero es para montar el CNE paralelo al Altavista PBT, todo lo que venía denunciando antes. Aquí está el proyecto que paga eso. Seguimos. Y entonces la NDI y toda esa gente, miren en todos los países donde se mienten. ¿Ustedes creen que era en Venezuela nada más? ¿Ustedes creen que eso es criollo? ¿Creen que lo inventó alguien de aquí? Eso tiene 30 años haciéndose. ¿Por qué no habíamos estudiado esto antes? Es un instrumento de dar golpes de Estado en todos los países enemigos de Estados Unidos o donde hay un gobierno que no sea amigable para cambiar el gobierno interviniendo el sistema electoral con métodos abiertos y encubiertos. Ya va a ver los encubiertos, esto es bastante abierto, porque hasta el presupuesto y todos los planes y todo, y dice, bueno, estos tipos son descarados. Sí, así son descarados. Pero miren los celosos que llegan al principio, ¿verdad? Que los iraníes se están metiendo con su sistema. Miren, ellos abiertamente dicen, al PBT le cambiaron el nombre y dice que era un proceso de verificación de resultados de la transparencia. Pero cuando usted lee, dice, es lo mismo que el PBT de antes, no es la misma cosa. Le cambiaron el nombre para modernizarlo. ¿Y dónde aplican esos PBT? El PBT venezolano de Altavista. ¿Dónde lo aplican? En todos estos países. Mira, ¿dónde está México? Que pagan a la oposición millones de dólares, en Venezuela, en Guyana, todos estos países, en Rusia, increíblemente, en las elecciones, en todos estos países. Y aquí meten PBT más observación directa de las elecciones. Se meten como observadores personalmente, ¿no? Seguimos. Lo que quiero que vean es que es una aplanadora mundial que tiene 30 años en desarrollo. Esto no lo inventaron ayer. Para que un PBT sea serio, porque los PBT, o sea, conteo paralelo de votos, sistema rápido de conteo, es una técnica, está bien, eso no tiene de malo. Porque van a decir, oye, este se está metiendo con una cosa que es natural y hace en todas partes del mundo. Sí, es verdad. Pero lo que estoy diciendo yo es que el de Venezuela es que está podrido. Un PBT serio, primero, no sustituye los resultados oficiales nunca. Segundo, este punto es muy importante. Miren, que no soy yo el técnico, lo dicen ellos mismos, para que sea bueno. Las PBT requieren de una respuesta de los observadores del 100%, es decir, todos los datos de observación de todos los colegios electorales de la muestra, todos, ya que de ahí sale la muestra estadística que se extrae para que sea representativa de todos los colegios electorales. Si el índice de respuesta es inferior al 100%, la muestra se ve comprometida y es poco fiable.
En este caso nuestro, de 1.500 le faltaron 503. No tienen la muestra, no pueden proyectar, es mentira, es basura. Ellos lo dicen ellos mismos, no cumplen sus condiciones. Sin embargo, se lanzaron esa noche y lo repitió todo el mundo. Además dice, para que sea serio, tiene que ser independencia, no lo puede recoger la oposición, tiene que ser unos tipos neutrales para que recojan en verdad los datos como ese y no nada más recojan los míos, ¿verdad? Para que no engañen al estadístico. Tiene que tener imparcialidad, tiene que haber competencia, tiene que tener reputación positiva. Todo el mundo, el PBT es público, no es secreto, no es una emboscada a medianoche del 28, no es pagado por Estados Unidos con donantes anónimos, no es tramposo. Todo lo que nos hicieron a nosotros. A lo largo del proceso de tabulación, en los PBT la rapidez es esencial, ya que todos los datos deben recopilarse, verificarse y analizarse antes de que se anuncien los resultados oficiales. El propósito de todo este aparato, de toda esta maniobra, es que desligamos mi tubazo a los resultados oficiales antes e impongamos nuestra percepción primero. Creamos incertidumbre, creamos confusión. Tengo las actas, ellos no la tienen. ¿Entienden el punto? Antes, si no, no tiene sentido, porque esto no es ciencia, esto es propaganda. Si fuera ciencia, los tipos en Michigan hubieran dicho, oye, dame un rato más que me lleguen las otras 500 que me faltan. Cuando me lleguen las 500 te hago el informe completo. Mentira. No esperaron, se lanzaron, porque antes. Seguimos. Fíjense que es tan detallado el control del proceso por parte de los Estados Unidos a los que ejecutan el proceso, que hasta le dan creación de videos y le dicen el guión, el videíto, el teléfono, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo. Y a ver, por un ejemplo, miren estos ejemplos. Dice, orador, hay 3 problemas que la organización de monitores electorales quiere cambiar. Le dicen ya, te tiene que decir. Número 1, los colegios electorales del sur tenían largas colas, así que estamos abogando para que la Comisión Electoral abra más locales esta vez. Hemos compartido con ellos una lista para más colegios. Reclamando. El orador muestra la lista papel. El orador muestra la lista papel en sus manos, le dicen que haga así. Literalmente como un muñeco, tiene que hacer así. Y se grabarte con el video. Otro ejemplo, no, esto está escrito por ellos, por favor, esto no suma. Número 2, los cánticos, un ejemplo de queja.
Los candidatos se quejaron de que no había suficiente debate y estamos de acuerdo. Este año trabajaremos con otros grupos cívicos no partidistas para organizar 3 debates nacionales y uno en cada provincia. Número 3. Los rumores electorales fueron habituales en las últimas elecciones. El día de las elecciones informaremos en tiempo real los medios y a la gente en Facebook. Comprobar los rumores, cazadores de Facebook. Comprobar los rumores de nuestro trabajo. Comprobar los rumores de nuestro trabajo. Los periodistas independientes. Le dan el guión escrito, una receta para todo el mundo. Esto no está hecho para Venezuela. Es un instrumento, como dicen, ¿qué dice? Todo un problema. Si el único instrumento que tengo es un martillo, lo voy a resolver todos mis problemas con un martillo. Lo voy a caer martillazo a todos los problemas porque es el único instrumento que tengo. Entonces, este único instrumento se lo aplican a todo el mundo, con la receta escrita. De cada vez que ustedes vieron un observador de eso, estará repitiendo esto escrito por Estados Unidos. Seguimos. Y ahora voy a ver, para que vean que no estoy mintiendo, que no es nada más el PBT en Venezuela. Vamos a ver PBT en otras partes del mundo y cómo funciona. Ejemplo. Zimbabue. En Zimbabue, en el año 2023, el embajador de Estados Unidos ofreció 37 millones de dólares para montar un PBT para tumbar el gobierno de Zimbabue. Y el embajador de Estados Unidos reunió a toda la oposición, la plataforma unitaria, y les dijo, les voy a dar 37 millones de dólares si se unen, pero además si implementan el PBT. Y el PBT es para demostrar que el gobierno lo ganó. Lo mismo que aquí, en Zimbabue, el año pasado, por la NET, la NLI y todo lo demás. ¿Entienden? Es un mismo sistema. Pero es cómico esto. Bueno, no es cómico, es trágico. Esto en Zimbabue. Los expertos del sector de las ONG, que aprobamos una ley acá de ONG hace poco, ¿no? Donde hay un renovado vigor y actividades tras los indicios de que Estados Unidos está ofreciendo millones para las elecciones. Las ONG están emocionadas porque van a recibir millones. Dijeron que hay un cabildeo masivo y puñaladas por la espalda para acceder al preciado dinero. Este es un periódico de Zimbabue, no lo estoy inventando yo. Y luego dice, la insidiosa trama también expone cómo las ONG locales están yendo más allá de sus mandatos declarados y no solo se están intrometiendo en las elecciones locales con extranjeros, sino que también actúan como conductos para el lavado de dinero. Esto está pasando en Venezuela también, lo está pasando en África también. Siguiente. Aquí, Zimbabue, 2008, un Wikileaks, un documento oficial del gobierno de Estados Unidos, diplomático, que dice, la tabulación paralela de votos, el PBT, ¿verdad? Aquí está el PBT, de la oposición, que esas letras que están ahí, resultó clave para demostrar la ventaja del candidato de oposición Tsvangirai en las elecciones presidenciales del 29 de marzo, impidiendo que Mugabe, el presidente, robara las elecciones abiertamente. Ellos con su PBT en el 2004 probaron que la oposición ganó y que Mugabe perdió, pero los resultados fueron estos. Mugabe sacó 2.150.000 y la oposición sacó 233.000. Pero ellos decían en el Wikileaks que había ganado esto, 233.000 con el PBT. Es un instrumento para tumbar al enemigo. ¿Entienden el punto? Operación de influencia. Seguimos. No lo quiero fastidiar, son 4 casos nada más, pero que quiero que vean que cubren todo el punto. Siguiente, por favor. Azerbaiyán. En Azerbaiyán lo mismo. El embajador de Estados Unidos en un Wikileaks, un documento inobjetable, dice que reunió a la oposición y le ofreció 3.200.000 dólares para hacer un PBT. Y lo cómico es que como esto es temprano, esto es como en la época de Suma, de la verdad, 2008, más o menos cuando está comenzando el PBT, pero tipo dice, bueno, pero tú me ofreciste un dinero para una encuesta y no me lo diste, ¿qué vamos a traer esa basura ahora? Y tú dices, no, esto es distinto, esto no es una encuesta, esto es mejor, tú te vamos a dar los resultados. Y el embajador convenciendo a la oposición en Azerbaiyán que se una, que te va a pagar, que se una, que esta vez sí es verdad, el PBT es bueno, es una cosa superior a la encuesta. Y aquí está, el embajador de Estados Unidos interviene en el país, agrupa a la oposición para lanzárselo al gobierno y le mete el PBT para explotar las elecciones. Seguimos. Aquí es lo mismo, aquí está el tipo diciendo, mira, es que se trata de la tabulación paralela. Y el hombre dice, no, la embajadora señaló que los sondeos de Boca News de la PBT eran solo algunas de las múltiples herramientas que los Estados Unidos intentaron introducir nuevas herramientas a través de su programa de asistencia técnica y por eso tenían previsto introducir como nuevo una novedad es el instrumento de intervención. En Azerbaiyán seguimos. Pakistán, la misma historia.
PBT, el embajador de Estados Unidos, lo pongo el caso de Pakistán, no nada más porque es PBT, Estados Unidos interviniendo, ocupando la posición, sino que aquí tiene la novedad de que todos los países europeos dicen, ¿por qué vamos a estar gastando real dependiente uno de otro? Vamos a hacer un pote, ¿verdad? Todos juntos, y metemos el PBT y pues nos sirve para todo. Por eso dicen las embajadas. Entonces, un montón de embajadas europeas se unieron a Estados Unidos, metieron real y metieron el PBT a la oposición pakistaní. Aquí está el Wikileaks que lo prueba en el año 2006. Seguimos, conteo rápido basado en muestras, etc. Lo mismo, aquí dice, lo peor sería que Estados Unidos se involucrara excesivamente en solitario, porque se consideraba que va demasiado por delante de la comunidad internacional. De hecho, cuanto más amplia sea la participación internacional, más creíble será el esfuerzo de observación y en última instancia la propia. Mientras más gente se meta, menos aparecemos nosotros, más parece que la cosa es imparcial. Seguimos. Kazajstán, el mismo cuento. ¿Por qué me interesa Kazajstán en el 2004-2005? Wikileaks otra vez, siempre Wikileaks. Porque dice la subvención del dinero del Departamento de Estado a una ONG local que se llama Asociación de Sociólogos y Politólogos, permitió realizar el sondeo de boca de urna. Con la ayuda de la subvención, la red local republicana de monitores independientes elaboró un informe. Pero lo interesante es esto, que lo que dice acá es que mete dinero en las universidades. Hay un caso en Bangladesh, que no lo tengo acá, lo voy a decir, pero se puede buscar fácilmente en prensa, de Bangladesh, lo que ocurrió hace poco, donde un analista decía, todo el departamento de ciencias políticas de la principal universidad de la capital de Bangladesh, todo el departamento, eran como 25 profesores, todos habían estudiado posgrado en Estados Unidos, todos. Captan a los profesores de las universidades, los devuelven a las universidades, crean el liderazgo de interés, así funciona. Esas becas no son gratis, tienen un funcionamiento y funcionan captando. Seguimos. Y aquí está un libro muy importante, que es de este autor Doug Devin, que se llama Interviniendo en la urna electoral, en la caja de votos, las causas y efectos de las intervenciones partidistas en las elecciones. Y él hizo un estudio de las intervenciones de Estados Unidos en las elecciones del resto del mundo. Y él dice que entre 1946 y el año 2000, Estados Unidos intervino en 81 elecciones. Escúchenme, no estoy hablando de invasión militar, golpe de Estado, trampa, no, puramente el aspecto electoral, la manipulación electoral. 81, que no se mete con las cosas militares o violentas. Y dice, esta cifra no incluye los golpes militares y los intentos de cambio de régimen tras elección, como Guatemala, Chile, no, son no, puramente elecciones. Y luego dice, Lenin dice, ¿cómo define la intervención? Un acto costoso destinado a determinar los resultados electorales a favor de uno de los bandos. No es sacar la cuenta, es impulsar a favor de uno de los bandos. Y dice, estos actos llevados a cabo en secreto, 2/3 de las veces, de una parte pública, una parte secreta, incluyen la financiación de las campañas electorales de partidos específicos, la difusión de desinformación o propaganda, la formación de locales de un solo bando o diversas técnicas de campaña o de captación del voto, la ayuda a un bando nada más, en el diseño de su material de campaña, la realización de declaraciones públicas o amenazas, las medidas coercitivas, ¿verdad?, a favor o en contra de un candidato, y la concesión o retirada de ayuda, la ausente, dinero. Te quito dinero con las medidas coercitivas, te meto dinero a la oposición para que ganen y tengan facilidad. ¿Por qué nos tiraron nosotros? Nos trataron como ratones en una jaula, donde te pegan por un lado y al otro le dan comida. Nosotros nos están tratando como un gato con los ratones. Es terrible lo que nos están haciendo. Humillante. Seguimos. Llegamos a la CIA. Este es el primer presidente de la National Endowment for Democracy, la NED. Y el tipo dice, hace 25 años, una frase famosa, dice, mucho de lo que nosotros hacemos hoy fue hecho en encubierto hace 25 años por la CIA. Lo que la CIA hacía hace 40 años en secreto, pagaba propaganda maliciosa, pagaba periodistas, compraba cura, metía violentos. La CIA en el año 53 en Irán, no sé si está el embajador de Irán acá, él sabe más que yo, pagó a los jefes de las mafias de Teherán para que fueran a las calles y quemaran las calles, igualito que pasó aquí el 29 de julio. Lo que se llama las clases peligrosas en historia, un término francés del siglo XIX que se usa mucho en historiografía de América Latina del siglo XIX, las clases peligrosas son esas
sectores de delincuentes que no tienen afiliación política o cultural y que son mercenarios, tú le pagas y haces lo que quieras. Esa gente se compra, y esta gente de la CIA es especialista en comprar clases peligrosas en distintas partes del mundo para, como eso dice, alquila una turba, es una técnica. Usted en internet dice renta mob, alquila una turba, es un negocio, hay compañías que te venden la turba. Si tú pagas tanto, te monto 50 tipos frente al consejo municipal o frente a la empresa y te forma un lío, te quema la cosa. Se paga un negocio, una industria. ¿Entiendes? Y esto es muy importante porque este símbolo, no sé si lo conocen o no, es parte de la CIA, es una subsección de la CIA que se llama Grupo de Operaciones Especiales y tiene este lema en latín que se llama Tertia Optio. Tercia opción es tercera opción. ¿Qué significa tercera opción en las operaciones especiales de la CIA? Dice, hay una primera opción, la diplomacia, Departamento de Estado, los diplomáticos, los embajadores, los hablemos, los comunicados. Hay la segunda opción, los militares. No se puede tener los militares, los ataques, las invasiones. Pero hay una tercera, cuando no se puede usar ni militares, ni diplomáticos, ni militares, hay una tercera opción. Son las operaciones encubiertas, las operaciones secretas, las que nadie ve, las que se descubren y yo digo que no tengo nada que ver. Esa es la CIA. Y esta es la operación, este es el grupo de la CIA que se encarga de eso, las operaciones encubiertas. Vamos a ver algunas operaciones encubiertas. Aquí está un artículo de Foreign Affairs, una revista norteamericana, donde dice cómo la CIA derrocó al gobierno de Milosevic en el año 2000, exactamente como está ocurriendo en Venezuela ahora. Hubo unas elecciones, metieron un grupo que se llama OTPOR, pagado, de jóvenes pagados por Estados Unidos, formados en Estados Unidos, y cuando llegaron las elecciones metieron el sistema y dijeron que no, que había fraude. Cuando el gobierno dijo que no había fraude, salieron en masa, por ese punto, una vez que el PRT es una de las etapas del proceso, la etapa del día electoral y del día subsiguiente. Si el PRT no triunfa, a quemar la calle, porque el pueblo enardecido va a salir a la calle a reclamar su libertad. Eso fue lo que pasó en Serbia en el año 2000. Las ONG financiadas por Estados Unidos, esto es una traducción de ese artículo, esto no es escrito por mí. Las ONG financiadas por Estados Unidos formó a más de 15.000 activistas, una ONG, perdón, formó a más de 15.000 activistas para vigilar los colegios electorales. PBT. El día de las elecciones, los miembros de la oposición contaron los votos junto con los funcionarios del gobierno. El recuento de votos estatal, el oficial, sugería que Milosevic, el presidente, ganaba con una estrecha ventaja. El recuento paralelo, PBT, sin embargo, reveló la verdad. ¿Cuál es la verdad? Según Estados Unidos, habían perdido por una abrumadora mayoría. Venezuela, estallaron grandes protestas. Milosevic, incapaz de sofocar una revolución popular, se vio obligado a dimitir. Si ustedes leen ese artículo, que se les recomiendo que lo lean, ven como la CIA dice, le metimos de todo, con todo, dinero, operaciones de sabotaje, compramos a la propia prensa, compramos periodistas, le metimos con todo y ganamos. Seguimos. Aquí está. Serbia en el año 2000, ¿cómo termina? Queman el Palacio de Gobierno. Georgia en el año 2004, queman el Parlamento. Kirguistán en el año 2020, queman el Palacio de Gobierno. Es una técnica, por favor. El PBT es solamente una de las vías para llegar a... ¿Qué fue lo que pasó aquí en Miraflores el lunes 29 de julio? Se fueron al tema Miraflores, no lo lograron, pero se fueron al tema Miraflores. Iba a ser el pueblo enardecido defendiendo su libertad. Así lo había dicho Firestein, lo dijo Art Abrams y lo dijo Brownfield. Todo eso está anunciado por ellos desde Washington. Y aquí es una muestra de eso, violencia post-electoral. Seguimos. Y entonces aquí tenemos un ejemplo maravilloso de cómo la CIA opera. Ustedes vieron, esto lo saqué yo anoche, por eso que estoy metiéndole más y más lámina a esto que se me va a hacer eterno. Pero esto lo saqué anoche, 14 de agosto en México, un grupo que se llama Astra. Astra rompe el silencio del hackeo mundial al liderar la ciberguerra contra Maduro. La ciberguerra, los ciberataques, ¿verdad? El reconocido hacker Astra explicó en entrevista exclusiva cómo lidera un grupo que se llama Cyberhunters, que amenaza a policías, militares, a la familia de los del PSUV, y en la guerra digital contra el régimen venezolano, resistiendo ocultaciones y buscando justicia. Astra es uno de los 10 hackers más renombrados en la historia del ciberespacio, conocidos por su participación en operaciones cibernéticas de alto impacto. Esto me interesa. Su participación en operaciones contra ISIS o con Ghost Security, que es un grupo de hackers. Y su habilidad, Astra es parte de, o ha trabajado con Ghost Security.
y su habilidad para desmantelar sistemas de seguridad. Él dice que fue el que hizo el hackeo al CNE, que reventó todas las páginas del gobierno. Astra, super hackeo, el software del hackeo. Ok, seguimos. Y dice, yo contacté a todos mis amigos de Anonymous, Astra y Go Security están con Anonymous. Y dije, los conozco de hace años y me dije que hay una guerra y le pedí que me acompañaran hasta el final, hermano, con Guatemala, Colombia, Brasil, hackers de Venezuela, de Estados Unidos, de Bulgaria, de Rumania. Tenemos un grupo de 2000 hackers, tanto hackers, cada uno va analizando e informando. Aquí está la guerra de los hackers. Seguimos. Lo que ustedes creen. Y aquí dice un artículo, un exdirector de la CIA, que dice, yo puedo ver cómo el grupo Go Security y sus datos pueden ser de considerable valor para aquellos que están en la lucha con la iniciativa de contraterrorismo. El director de la CIA dice que Go Security es útil para ellos porque trabajan con ellos. Es un grupo de la CIA, por favor. Este no es un tipo loco en un cuarto oscuro en México. Si el chico está creyendo que son unos bichos que no duermen y que metieron se drogan. No, esto es la CIA, por favor. Seguimos. El anterior, por favor, el anterior. Aquí dice, estoy convencido, con la traducción. David Petraeus es director de la CIA y dice en un artículo que se llama Anónimos contra el Estado Islámico del año 2015. Ahora sí, la siguiente. Hay un artículo de BBC del año 2015 también que dice, el grupo Go Security está espiando sobre el Estado Islámico en vez de hackearlos. Y dice, tenemos datos. Dice Go Security que el Astra dijo que él es parte de Go Security, un guerrero del teclado, ¿verdad? A la amiga del teléfono estoy seguro que lo han cambiado. Tenemos datos, no podemos hacer nada con esos datos, dice Go Security, a menos que trabajemos con el gobierno estadounidense, y ellos tienen las armas y las botas en el terreno, ellos pueden desarticular las operaciones terroristas, ellos trabajan con el gobierno de Estados Unidos, esta gente de Astra, este poco de locura que ustedes ven, Cyber Security, Cyber Hunters, Anonymous, Astra, basura, es la CIA que está detrás, son operadores de la CIA. Entonces creemos que un montón de loquitos y los monstruos manejan esto. Digamos, la concepción militar del conflicto, que llegamos, ya estoy terminando, sé que están haciendo la cosa, pero voy a terminar acá. Aquí está, les presento a el primer comando de fuerzas especiales aerotransportadas de Estados Unidos. Y este comando, que él escribió, esto no es un documento secreto, está en internet, lo pueden revisar también. Este comando tiene 5 unidades, cuesta 4 unidades, perdón, que son los boinas verdes, operaciones psicológicas, operaciones logísticas y operaciones de apoyo a los civiles. Y ellos publicaron un folleto sobre cómo funciona ello. Lo que me importa ahora es que vean, ahora sí estamos llegando a la parte seria. La orquesta, vamos a ver la orquesta, ¿qué es la orquesta? Esto es una concepción militar, nos están haciendo la guerra, pero no la guerra de la Segunda Guerra Mundial con tiros y aviones y bombas, sino la guerra moderna. Vamos a ver cuál es. Y dice así, ellos en su propio afirmación, es muy largo, pero voy a citar algunas partes. La creciente complejidad del entorno estratégico complica el paso a la competencia entre grandes potencias. Y aquí viene. Los rápidos avances tecnológicos y organizativos que cambiaron el carácter de la guerra, también crearon condiciones ambiguas en las que los ámbitos militar, político, informativo y económico se solapan. Son campos de batalla. Hay un campo de batalla económico, hay un campo de batalla informativo, hay un campo de batalla diplomático, hay un campo de batalla económico o político y uno militar. Esos 5 campos son simultáneos, juegan al mismo tiempo y se solapan, necesitan una coordinación de todas las agencias porque lo estamos atacando por todos lados. De la guerra es por todos lados. Y las que todos los dominios pueden ser disputados simultáneamente. Así concibe la guerra este grupo militar de Estados Unidos. Las complejidades del entorno permiten a los adversarios, manipulación, coerción y engaño, competir contra los intereses de Estados Unidos y negar acceso a la población. Están en guerra. Sigamos.
Y luego dice, tiene un batallón especial, ese comando, esas fuerzas especiales, que es de operaciones psicológicas. Ese batallón especial de operaciones psicológicas dice, este apoyo, ¿de qué se encargan las operaciones psicológicas? Militares, dice que este apoyo también contribuye a las operaciones psicológicas. Las fuerzas especiales pueden crear efectos tangibles para acompañar los esfuerzos de comunicación, aumentando la credibilidad narrativa. Los efectos pueden ser letales o no letales, incluyendo actividades como ejercicio y entrenamiento asociados a enfrentamientos cinéticos. Este es un punto importante. Tales actividades, cuando se llevan a cabo conjuntamente con las operaciones militares de apoyo de información, refuerzan, verifican y legitiman las audiencias. Este punto hay que resaltarlo bien. Podemos resolver o explotar potencialmente los resentimientos entre la población civil. Escuchen, por favor, un batallón de operaciones psicológicas del Ejército de Estados Unidos dedicado a explotar los resentimientos de la población civil, objeto de ataque, para que se maten entre ellos. ¿Les suena parecido? ¿Ustedes creen que es un tipo en México solito en un cuarto pagado con una cibergranja? Es un batallón dedicado a esto, a la guerra psicológica, y donde están aplicando en este momento. Aquí es donde viene la parte de hipótesis. Mírame la prueba de que yo tengo que el militar desde Miami está en el Comando Sur. No la tengo, pero estoy diciendo algo loco. ¿Ustedes creen que mi hipótesis es absurda? ¿O estoy diciendo algo razonable? Este es el único punto de todo lo que he dicho donde no tengo una prueba de conexión directa con Venezuela. Sigamos. Y aquí vienen como ellos conciben la guerra. Todo lo que es para este lado es cooperación, ayudamos, somos buenos, le damos comida a los niños, curamos enfermos, operaciones psicológicas, ayudamos a los amigos. Todo lo que es de este lado es al enemigo. Y entonces le decimos, vamos a engaño, crisis, conflicto. ¿Y dónde llega? A gobierno de transición. Gobierno de transición. Todo el esfuerzo de todas estas agencias, operaciones psicológicas, operaciones militares, asuntos civiles, logísticos, todo se une. Y donde está el ejército está el Departamento de Estado. Y donde está el Departamento de Estado está la agencia de inteligencia. Donde está uno están las tres siempre. Siempre. No hay nadie solo. Eso es mentira que está el Departamento de Estado solo o la CIA sola. Siempre en conjunto. Interagencia, colaboración o trabajo coordinado interagencia. Es lo que vimos al principio. Seguimos. Y aquí está. Todo este comando de fuerzas especiales ahora reportada y de base en todas partes del mundo. Y mira, aquí está el Comando Sur que se dedica a Venezuela. Este Comando Sur, que es el que tiene estas operaciones psicológicas para dividir a la población y crear la guerra y el conflicto del gobierno de transición, trabaja como el Departamento de Estado y tiene su batallón de inteligencia, batallones de operaciones psicológicas para trabajar en Venezuela. Seguimos. Y aquí voy a contar rápido, se lo voy a contar rapidito porque esto es un ejemplo que ellos ponen. No tiene nada que ver con Venezuela, pero miren cómo ellos dicen que funciona. Esto es un país inventado en África, un país con un nombre inventado. Ellos dicen, vamos por una autopista en África, a ver una pancarta que dice que hay una compañía china que quiere crear un puerto. Entonces llegamos al cuartel en nuestro país, en África, y dicen, ¿qué hacen esos chinos creando un puerto aquí en este país? Llamamos a Fort Bragg, en Carolina del Norte, y decimos, mira, averiguame bien, con inteligencia artificial y cibernética y espionaje cibernético, ¿qué hacen esos chinos? Entonces les pasan información y dicen, mira, es una compañía china que está creando un puerto en ese país. Y dicen, tenemos que parar a esa compañía china. ¿Qué hacen? Crean un batallón de inteligencia dedicado a la operación especial. Eso lo cuentan ellos. Se puede leer de sus propias palabras, si no lo va a leer en 4 páginas, estoy resumiendo. Y dice, ese batallón de operaciones especiales se conecta con la población indígena. La población indígena no son indígenas como lo concebimos nosotros, sino la población local. Se conecta con la población local y habla con los trabajadores. Le paga a los trabajadores de la empresa china para que empiecen a quejarse de maltrato, le paga para que renuncie de la empresa, le paga para que le tiren piedras y hagan violencia contra la empresa china. Los trabajadores se empiezan a retirar de la empresa china. Se le dice al gobierno, quítale el proyecto a los chinos. Si el gobierno no acepta, entonces se llama a los medios de comunicación internacionales, CNN, etcétera, que metan el ojo en cómo la población de ese país africano está dolida porque los chinos los explotan y cómo los chinos están maltratando a los africanos. Y entonces crean un sindicato con los trabajadores y les dan dinero para que hagan propaganda contra la empresa. Luego
acusan a la empresa de que trafica con armas, hacen un allanamiento con policía comprada y le encuentran armas a la empresa china en su oficina, le quitan los planes del puerto a la empresa china, se lo dan al embajador de Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos, coordinado con los militares, con todo lo que ya dije, va al presidente y le dice: mire, ese puerto es una instalación militar, esos chinos lo están engañando, ese puerto es una operación militar y no tiene nada que ver con economía, usted no puede aceptar chinos con influencia militar en su país. Y el presidente se asusta y retira el permiso del puerto y le dice: operación incluida, victoria. Esa es la guerra, esa es la guerra. No se disparó un solo tiro. Esa es la guerra hecha por esta gente, con sus propias palabras. ¿Entienden? Eso es lo que nos están haciendo nosotros. Seguimos. Ya estoy terminando. Elon Musk se convirtió en el fantasma de nosotros. Elon Musk, si leen este artículo de New Yorker, 40 páginas dedicado a la vida de Elon Musk, aquí dice: aunque Starlink, una de las compañías de Elon Musk, siga perdiendo dinero y otras empresas reciban miles de millones de dólares de contribuyentes, seguiremos financiando gratis al gobierno de Ucrania. Dijo el Departamento de Estado, anunció, y luego el Departamento anunció que había llegado a un acuerdo con SpaceX, que es la dueña de Starlink. Elon Musk, para que vean, en ese artículo dice que Elon Musk con su compañía SpaceX ha puesto más de 4.500 satélites en el espacio y que tiene casi que saturado los canales de satélites en el espacio sideral, en el espacio exterior y sideral exterior. Y que Elon Musk, con estos satélites que son esenciales para las operaciones militares, para los drones, para los aviones, para los misiles, Elon Musk, que la NASA no produce un cohete para ir al espacio hace como 10 años. Usaba primero cohetes rusos y como se molestaron con los rusos, depende de los cohetes de Elon Musk. Ahora yo le pregunto a ustedes: ¿el gobierno de Estados Unidos depende de Elon Musk o es que Elon Musk depende del gobierno de Estados Unidos? Elon Musk depende del gobierno de Estados Unidos. Es un testaferro del Pentágono. Este tipo de nivel militar no lo hace un civil y no se lo regala, no me lo guardan a mí, a ningún civil. Es un operador del Pentágono. Cuando hace esto es parte de esas operaciones especiales que se puso para apoyar a María Colina, pelear con el presidente, decir que voy para allá. Son operaciones psicológicas y él se presta porque es negocio. Él trabaja con el Pentágono. Más que X, que Twitter, quiero decir, que ahora se llama X, este es el gran negocio de Elon Musk. Seguimos. Aquí está otro, en Palestina, WhatsApp en Palestina, el Meta, que es Zuckerberg, que es el hijo de Facebook, le entrega las bases de datos de WhatsApp al gobierno de Israel, y el gobierno de Israel ve los grupos de palestinos en WhatsApp, y cuando descubre que hay una persona en un grupo de 50 que sospecha que es de Hamas, da la orden de matar a todos los del grupo. Si usted está en un grupo y hay una persona que Israel sospecha que es de Hamas, todo el grupo debe ser eliminado. Y lo hace con inteligencia artificial, que lo hace este sistema que se llama Lavender, que usa WhatsApp como información. Es decir, el uso militar de las redes sociales, militar para asesinar gente, inteligencia artificial para matar gente a través de WhatsApp. En Palestina, hoy, escúchame, no es el futuro, es hoy. Está ocurriendo. Seguimos. Y en la CIA y todo lo demás. ¿Y qué hace ahora el jefe del bloque paramilitar, el bloque capital de Colombia, vicepresidente de Colombia, por Twitter llamando una guerra civil en Venezuela? ¿Qué hace este señor? Dice que la oposición venezolana tiene algo que aprender de Bangladesh, sacaron una dictadura a pesar de la represión brutal y 10.000 encarcelados y 200 muertos. Hay que hacer lo mismo con María Corina, 200 muertos, pide el paramilitar colombiano Francisco Santos. ¿Qué hace el señor en eso? Y los militares de nosotros no se dan cuenta. Nosotros no nos damos cuenta. No es María Corina, es toda una operación. Seguimos. Aquí están los agentes locales. Leopoldo López dice, trabajando en Venezuela hay mercenarios rusos de Wagner, hay grupos terroristas de ELN, está la FARC, está Hezbollah, está estos carteles de droga de México y Colombia. Leopoldo López está llamando a la invasión de Venezuela, está diciendo, miren, ahí hay un poco de militares rusos, etcétera, iraníes, no sé qué, Hezbollah, vayan y métanse ustedes. Eso lo está haciendo Leopoldo López, su agente local. Guerra psicológica por invitando a la invasión. Seguimos. Eric Prince, el gran jefe de los contratistas militares, de los mercenarios norteamericanos en Irak y distintas partes del mundo, amenazando de muerte al presidente. Dice, si Kamala Harris y Joe Biden quieren de verdad apoyar a Venezuela en las elecciones legítimas, deberían elevar la recompensa a 100 millones
cada uno sobre estos criminales, Maduro y Cabello, y todos los demás en su cartel. Y luego siéntense a ver cómo ocurre la magia. Es decir, mándenle a todos los asesinos del mundo a que cobren 100 millones, a que vengan a matar al presidente de Venezuela. Y dice, incluso pueden pagarla con dinero congelado del régimen. Es decir, nosotros, con lo que nos quitaron, que paguemos el asesinato de nuestras autoridades. Y dice este señor, y lo publica en Twitter. Y es un señor perfectamente legal en Estados Unidos. Él es tan más cercano incluso que Elon Musk al Pentágono. Él es el que le hace el outsourcing, es decir, la tercerización de la seguridad en muchos lugares del mundo al Pentágono con esta compañía. Incluso ayer dijo, creo que lo tengo ahí, que dice, vamos por ti, ya vamos a llegar a Venezuela, vamos a invadir a Venezuela, ya pronto, espérenos que vamos para allá. Seguimos, la siguiente frase, la siguiente. El cartel del Tren del Llano, que ustedes lo saben, que no tumba el gobierno. Lo que quiero señalar con esto es que el uso de las clases peligrosas o las bandas criminales, el crimen organizado para derrocar al gobierno es usual en la CIA, no es único en Venezuela, lo han hecho en 100 partes del mundo antes. Seguimos. Aquí está, los supuestos anónimos, aquí está, Anónimos hackea el SEBIN, documentos expuestos, cyberhackers o ciberhackers de Anónimos han golpeado de nuevo, el servicio de inteligencia conocido de hace tiempo por sus tácticas represivas y por violaciones, ha sido totalmente infiltrado. Los supuestos cyberhackers, ya vimos de dónde son, la CIA. Seguimos. Las víctimas. Lo que pedía Guaidó, ¿verdad? Tiene que haber muchos muertos, tiene que haber un alto costo de vida, las víctimas, los muertos nuestros. Tú puede ser mi hijo, cualquiera de nosotros, familia de ustedes, 27 muertos, nos los tiraron encima. Es una guerra. No es un loquito en México, no es un loquito no es las redes sociales desbocadas, TikTok, más grande que eso. Una operación más compleja que eso. Un golpe de Estado en desarrollo, que va a continuar porque no ha terminado. Esa gente va a llegar por lo menos hasta febrero. ¿Y por qué digo febrero? Porque estoy loco, no. Porque ellos en el esquema mental que se pusieron acá, es que esta elección del 28 de julio es igual al plebiscito de Pérez Jiménez del año 57, que el dictador cometió un fraude, pero el pueblo el 23 de enero del 58 derrocó como una poblada, salió a la calle por la lucha por la libertad y tomó el poder. Entonces ellos dicen que el pueblo está resentido, escondido como un resorte, apresado por el dictador, pero se va a liberar en cualquier momento y va a tumbar a la dictadura. Y el 23 de enero nosotros vamos a llegar al poder porque no vamos a permitir que seguramente el 10 de enero, porque el 23 lo tumbamos como peregrino. ¿Ustedes qué no tienen en la cabeza? Nuestras víctimas, de todos los colores, de todos los sabores, de toda gente, nuestra gente que puede ser mi familia. Seguimos. Otros más víctimas. Pero nunca lo olvidemos porque esa gente puede ser cualquiera de nosotros. Nos están atacando a nosotros, a los venezolanos, están destruyendo a Venezuela por dentro. Seguimos. Y aquí está al final, esta es la última, o la penúltima, una sola con las conclusiones. Miren las agencias que están en juego. El Departamento del Tesoro hace la guerra económica, 930 medidas coercitivas. No compres medicina, no compres alimentos, no compres vacunas, muérete de hambre, vete para el exterior. Departamento del Tesoro. El Departamento de Justicia hace el famoso lawfare o guerra judicial. 15 millones de dólares por la cabeza del presidente Maduro porque es narcotraficante, no sé cuántos millones por Diosdado Cabello, lo estamos cazando al que salgan a los que tenemos presos, Alex Saab, etc. El Departamento de Estado, máxima presión diplomática y coordina con el resto de los países, ¿verdad? Todos los satélites de Estados Unidos, el Grupo de Lima, 15 países de la Unión Europea, todos coordinados por el Departamento de Estado. El Departamento de Defensa, guerra irregular, no convencional, guerra híbrida, ¿verdad? La guerra no convencional. Las agencias de inteligencia, operaciones de influencia políticas, informacionales y electorales, la NR, ¿verdad? La USAID, todo esto ya le conté de la USAID, cómo penetraron el sistema electoral, y la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, operaciones encubiertas, letales y no letales, la tercera opción. Todo eso está mandado por el Consejo de Seguridad Nacional, que es el que hace la coordinación interdepartamental, y el jefe de eso es el presidente de Estados Unidos, que es la cabeza de todo eso. Funciona como un pulpo, como una orquesta, la cabeza está en el Consejo de Seguridad Nacional. Eso lo estamos sufriendo ya y lo vamos a seguir sufriendo en las próximas semanas. No es TikTok, no es X, no es un influencer de Miami, son instrumentos. Esta es la cabeza. Por último, ahora sí el último. Intenté unas conclusiones, que tengo tanto en la cabeza tan intoxicada que a veces son de algún modo buenas.
La campaña electoral terminó, pero ella fue solo una etapa en la operación de golpe de Estado. La nueva etapa está en desarrollo y nosotros tenemos que pensar en la defensa y en el contraataque. Estados Unidos no ha cesado, nunca ha cesado en su objetivo de destruir las instituciones republicanas de Venezuela y ejecutar un golpe de Estado desde el año 2002 hasta hoy. Sigue. En el 2024 la estrategia consiste en una operación de influencia que explota el proceso electoral. Batearon el proceso electoral, lo destruyeron, le quitaron el prestigio. Ahora dice que todo es incertidumbre, nadie sabe quién ganó, con sus agentes locales para destruir la fuente de legitimidad de las autoridades. Varias etapas se han cumplido, antes, durante y después del día de las elecciones, usando operaciones de información, operaciones psicológicas, medidas coercitivas, ataques cibernéticos, violencia criminal y un sistema de conteo de votos paralelo, de tabulación paralelo al CNE para sustituirlo. Todas esas agresiones han sido probadas, han sido refinadas en el mundo por más de 70 años. Las próximas etapas apuntan a una repetición de lo que ocurrió en Venezuela luego de que se juramentó Guaidó en el 19, con una combinación de máxima presión internacional contra nosotros, operaciones políticas abiertas y encubiertas dentro de Venezuela, por lo menos hasta el 23 de enero del 25. La lucha es por la legitimidad y validación del resultado electoral como eje del conflicto. Si nosotros tenemos clarísimo quién ganó, el conflicto cesa. La defensa de la independencia de Venezuela pasa por el desarrollo, esto es importantísimo, de nuevas capacidades. Miren, no, por más voluntarismo que tengamos, no tenemos las capacidades en este momento, hoy no las tenemos para combatir esto. Tenemos que desarrollarlas. Necesitamos educación en medios, necesitamos tecnólogos, necesitamos universidad de redes sociales y de cibernética, necesitamos salud mental, necesitamos psicólogos, necesitamos psicología. Es una guerra por todos lados, no tenemos la capacidad, esto no se hace solamente por voluntarismo. Tenemos que desarrollar las nuevas defensas en el nuevo tipo de guerra. Aparecieron nuevas armas, hay una simetría entre el ataque, la ofensiva y nuestra capacidad de defensa. Hay que equiparar nuestra defensa a ese ataque. No lo tenemos. Para enfrentar las nuevas técnicas de agresión y la concepción militarizada de la guerra irregular combinada. La educación, información, organización y capacitación de nuestro pueblo es esencial para la victoria. Nuestra salud mental, económica, cultural, nuestra estabilidad política, así como la paz, la seguridad nacional y regional, dependen de nuestra claridad, de nuestra unidad y moral para defender nuestra patria. Muchas gracias. Todo el tiempo del mundo, si ustedes quieren hacer preguntas, perfecto, me quedo todo el tiempo que sea posible. No sé cómo es la disponibilidad del lugar, pero una parte interesante de esto es escuchar también sus opiniones y preguntas sobre esto. Que acercan preguntas, quiero decir. Hay un micrófono por ahí rodando, creo. Ahí.